Muy bien, muy buenas tardes. Un saludo especial para toda la gente que ya está prendida a la transmisión. Acá directo desde la cancha del Club Sport San Nicolás. Partido final, sí señor. Hoy se define en estos equipos que ya están viendo en la pantalla. Primeramente el equipo local, el Club Sport San Nicolás, que le recibe el conjunto del Sportivo Arenta. El día de hoy la categoría sub-20. En instantes ya inicia este compromiso. El partido pasado, el partido de ida, que terminó empatado, mejor dicho, 2-2. Entonces hoy se puede definir. Vamos a ver qué dice, porque si el resultado termina igual, va a pasar un tercer partido. Entonces hoy no vamos a ver penales. Posiblemente puede ser también entonces tercer partido, entonces para que tengan al tanto esto, lo que puede pasar hoy. Ambos equipos, impresionante realmente por sobre todo la campaña que están haciendo por el conjunto de Varenta y de San Nicolás también. Bueno, ya están viendo en las pantallas de algunas autoridades también que vienen a la cancha. Ahí está el presidente de la Liga Deportiva de Uruguay, creo que de la Federación también, el segundo departamento. Algunas personas, claro, fueron invitados para ver esta gran final del día de hoy. De estos equipos, de la categoría sub-20 y la categoría primera también. Recordemos que el conjunto del Sportivo Barendá clasificó ambas categorías en la final y también el conjunto de San Nicolás. Bueno, agradecemos a todos los que ya están prendidos a la transmisión. Ya en instantes ya vamos a estar con el relator principal del día de hoy de este partido. También mientras vemos en la pantalla los capitanes. Ahí está entre Freddy González y también vemos al conjunto, el capitán, que sería Omar Aguilar, el conjunto de San Nicolás. Ahí está. En instantes también vemos, confirmamos también quiénes son los árbitros de este compromiso. Así que muy bien, señores, ya en instantes, estaba previsto para las 12:45 que arranque este compromiso. Escuché que como 15 minutos de tolerancia, como se suele decir, normalmente, y va a arrancar las 13, ¿sí? La vez pasada también arrancó así. Bueno, en instantes entonces confirmamos quiénes son los árbitros. Ahí está, Garenta se va, entonces se va ahí en la pantalla derecha, ahí creo que se va ahí. Primero la foto oficial también y todo eso. Ya tenemos también los equipos, los titulares de ambos equipos. Entonces ya vamos a confirmar. Primeramente el equipo local, el arquero, el 1 es Fernando Briti, después está el 15, Lorenzo Benítez, el 5, Anderson Jiménez, 16, Nilson Cardoso, 3, Luis Aguilar, el capitán con la casaca 14, Osmar Aguilar, después está el 8, Lucas Cardoso, el 20, Brian Viera, después está el 10, Diego Pereira, y el 9, Tobías Soto. Con la casaca 21 está Lisandro Estigarribia. Está el onceno titular que presenta el día de hoy, el DT Mauricio Maldonado. Bueno, pasamos rápidamente al equipo del Sportivo Arenta. El 1 es Antonio Colmán, el 17, Aníbal Mareco, 18, Luis Valdés, el 13, Isaac Saracho, el capitán, el 5 es Freddy González, 14 es Enrique González, el 7, Richard Vallejos, el 6, Leonard Morel, el 16, Junior Martínez, el 10 es Pablo López y el 11, Jonás Martínez. Ahí está el onceno titular que presenta el día de hoy el DT Rodi Rolando Acosta. Entonces ahí ya el equipo titular. También vamos a pasar en instantes quiénes están en la expectativa en la banca entre ambos equipos también. Bueno, ya estamos por iniciarlo entonces. Les saludo al relator del día de hoy, Pablino Cuña, bienvenido. Muy pero muy buenas tardes para toda la gente que ya están conectados a través de Pulse Pro Más. Buenas tardes Ariel, Kevin, Edison, y bueno, ya estamos listos para hacer este trabajo en la tarde de hoy, donde se va a definir o podría pasar también a un tercer partido. Nosotros el domingo pasado decíamos que esto terminaba a través de tanda de penales hoy, ¿verdad? Pero está homologado de que pasan a un tercer partido, tanto categoría juvenil como categoría primera. Entonces hoy vamos a ver obviamente el resultado abierto
abierto. Categoría sub-20 habían terminado 2-2. Y la categoría primera tiene la ventaja el equipo local, el Sport San Nicolás. Y bueno, ya están dentro del campo de juego, categoría sub-20. Nosotros ya estamos listos aquí también para hacer, de acuerdo a nuestras posibilidades, en la tarde de hoy, el relato de estos dos partidos a través de Pulse por Más. A la gente que están conectados, muchas gracias. Y también ya enseguida vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Por supuesto, esta transmisión está siendo presentada por PulseNet, servicio de internet en la zona de Arendairibuca. Así es que vamos al equipo titular. Ariel estuvo ya pasando. Voy a repasar. Esto arranca en segundos prácticamente. Ya está preparado. Enseguida también tendremos los nombres de la terna de árbitros de la Federación del Segundo Departamento. ¿No tenés todavía, Ariel? Y la verdad que no hay ni una planilla. Estaban verificando y tampoco el cuarto árbitro no tiene. no tiene Las el nombre de planillas. los árbitros. No hay en la planilla. No, estaban verificando y no tienen. Entonces, no pudimos conseguir los nombres. Raro que no haya registro. Y tampoco el cuarto árbitro maneja los nombres de los que están ahí en el campo de juego. Bueno, ya. Casi listo. Bueno, Ya va a iniciar Pablo. Señoras y señores, pitazo inicial de este partido categoría sub-20, Sport San Nicolás, Sportivo Arendá. Estamos viendo la final vuelta desde la cancha del Sport San Nicolás, centro mismo de la ciudad de Iribucuaya. Inició nada más este compromiso y como habíamos mencionado, este resultado está abierto. Habían empatado en la ida 2-2 con un doblete de Junior Martínez y también con un doblete de Tobías Soto, Ariel, para ambos equipos. Sí. Y estos jugadores están dentro del campo de juego. No, de hecho, no hubo nada de cambio entre ambos equipos de lo que fue el fin de semana pasado, el día de hoy. Entonces, fue un partido intenso. Creo que le faltó, por sobre todo en la final. Justamente Ojo. ahí Junior Martínez, el pase va para Richard Vallejo, el remate al arco. Al comienzo del partido nada más, Ariel, el susto, que es una oportunidad única tal vez para Richard Vallejos, quien intentaba este remate, erró el arco y bueno, llevó el susto el Sport San Nicolás. Al comienzo nada más, antes del minuto 2, Richard Vallejos, yo creo que desaprovechó Ariel esta ocasión. Y ojalá que no pueda lamentarlo después, porque, bueno, la primera pifiada también del central ahí, que no pudo sacar ese balón y le quedó solito a Vallejos. Impresionante lo que desperdició, porque tenía el arco enfrente, estaba solo, nadie lo presionaba, hasta tuvo tiempo para parar y definir la mejor manera, pero cuando llegó no dudó. Y bueno, erró, entonces la primera clara en el partido fue para el conjunto de Valente. Bueno, tiene la pelota el Sport San Nicolás. Cuidado que pierde ahí en la defensa. Sale jugando ya Junior Martínez con la pelota. Leonard, quien se equivoca allí, ya recupera nuevamente el Sport San Nicolás de cabeza. Le buscan al jugador Lisandro Estigarribia, pero ya recuperan la media cancha. Está Jonás Martínez, pelotazo hacia adelante, buscándole a Pablo López, quien sigue allí, cae. Pide falta, pero no pasa nada, dice el árbitro. Hay tiro libre de esquina, el primero del compromiso, Ariel. El primero y es para el conjunto de Valente. Aquí ya tuvo su oportunidad. Y en esta va con todo también, va a los centrales, el capitán Freddy González, el otro González también, que ya se recuperó de la lesión. De hecho, últimamente cada partido va saliendo por lesión, pero esta vez está de vuelta el otro González. Muy bien, tiro libre de esquina, quien se va a encargar es Jonás Martínez, el chiquilín. Jonás Martínez se encarga entonces, perdón, es Vallejos. Bueno, Richard Vallejos es finalmente quien va a tirar este centro, autoriza el árbitro, va la pelota arriba, media altura, saca la defensa, el rebote sí le queda ahora para Jonás Martínez, quien pelea por allí de cabeza. La defensa sale jugando ya tranquilamente el Sport San Nicolás. La pelota le queda para el central Luis Mario Valdés, quien saca un pelotazo hacia adelante y va, le queda para Pablo López. No pudo dominar esa pelota, sale por línea lateral, saque de mano que le corresponde al equipo local. Sí, señor. Son las primeras elecciones de este partido. Se lo ve mejor parado el conjunto
albirrojo. Y vamos a ver qué tal reacciona después San Nicolás, que todavía no tuvo una llegada al ataque. Ahí está recuperando la pelota Leonard Morel. Morel para quien pierde es el jugador Jonás Martínez. Recupera ya la Sport San Nicolás. Pelean ahí en la media cancha. Vamos a ver, piden falta. No pasa nada, dice el árbitro. Continúa la pelota con Leonard Morel, camiseta número 6 para el Deportivo Barandá, quien lleva la pelota hacia una de las bandas. Va y ya salió la pelota, dice el árbitro principal. Saque de mano que le corresponde al equipo local. Ahí está Morel, el buen mediocampista que tiene el conjunto de Barandá. De gran partido, realmente. Bueno, por sobre todo la vez pasada, cada partido va teniendo un alto rendimiento. El jugador, el mediocampista del conjunto albirrojo. Bueno, agradecemos a Granja Irene Vázquez. Muchas gracias por respaldar nuestro trabajo, como así también a Comercial Virgen de Fátima, al licenciado Fabio Britos. Muchas gracias. Agradecemos también a Darío Cel, se suma con nosotros el amigo Darío Rodríguez, muchas gracias. A Casa Alex, materiales, construcciones, el local más grande en Iribucuá, Casa Alex también con nosotros, al señor Alcides Mareco, muchas gracias también. Después continuamos con nuestros auspiciantes. Va la pelota para Junior Martínez, no pudo dominar esa pelota, sale por línea lateral nuevamente y bueno, escuchamos los primeros gritos entre compañeros, Ariel. Sí, señor. Entre López y Martínez ahí también. Era para bajarlo y después hacer el pase. Se apuró un poco en esta Junior. Ahí está, la discusión entre los López. Ahí está la pelota con Jonás Martínez, quien recupera el pase equivocado, por igual forma le queda para Junior Martínez. Martínez tiene la pelota, a ver con quién. Nuevamente para Jonás, quien lleva hacia uno de los costados, se prepara para el centro, va la pelota directo al arco, el rebote. Esta vez saca la defensa del Sport San Nicolás. Se mete por ahí Luis Mario también para meter la pelota hacia adelante. Ya recupera Sportivo Barandá con Junior Martínez. Pierde la pelota y saca la defensa. Un despeje hacia adelante. Va la pelota y está el capitán cubriendo esa pelota, pero pierde. Se mete por ahí Tobías también para pelear. Está en zona de peligro. Ahí está el Sport San Nicolás atacando. A ver, recuperó camiseta número 21. Es Lisandro Estigarribia quien pelea por allí. Se va el defensor Luis Mario Valdés. Y bueno, consigue saque de meta para el equipo visitante, Ariel. Sí, señor. Ahí está la defensa del conjunto de Barandá. Siempre con un buen rendimiento entre los González, Valdés también, Saracho, que siempre está pendiente ahí. Realmente uno de los puntos fuertes también del conjunto de Barandá en esta temporada. Saca la pelota Enrique González del Sportivo Barandá y va, ya consigue Jonás, se mete con todo Jonás Martínez y pierde la pelota. Saca muy bien el defensor del Sport San Nicolás, pelotazo hacia adelante, pero el capitán de equipo del equipo albirrojo ya lleva esa pelota hacia el medio campo. Hay una pelea por allí, comete mano el jugador número 10 Isaac Saracho, si no me equivoco, Ariel. Para mí fue una falta. Una falta encima de... Bueno, falta, tiro libre que le corresponde al equipo local. Se prepara el jugador número 15, Lorenzo Benítez. Pelota arriba, sale por ahí mal Enrique González. Cuidado que le queda al jugador del Sport San Nicolás, pero se fue con todo también el jugador Aníbal Mareco para sacar esa pelota y desvió finalmente por el jugador atacante del Sport San Nicolás. Sí, al final se recuperó ahí Mareco, porque también la pifió un poco. Estaba pendiente el delantero del conjunto de San Nicolás. Bueno, San Nicolás que ahora va emparejando un poco también, porque atacó con todo el conjunto de Barandá, hasta tuvo su oportunidad de abrir el marcador. Y el partido, como lo vimos la vez pasada, con mucha intensidad, se pelea cada balón. Realmente no se regala nada. Bueno, ahí tiene la pelota el Sportivo Barandá en la media cancha. Tiene Luis Mario Valdés. Lleva esa pelota. Fuerte marcación por parte de los defensores. A ver si cruza esta pelota. Pierde ya la pelota Luis Mario Valdés. Y se queda para el jugador Lisandro, quien busca. No pudo dominar esa pelota. Salta defensor. Muchas dificultades para el dominio de la pelota en ambos equipos. Finalmente sale por línea lateral y le corresponde saque de mano para el Sport San Nicolás. Sí, ahí está bien. En la marca ahí está Morel de vuelta, uno de los mediocampistas que tiene el conjunto de Barandá. Barandá que no deja espacio también posicionado en la cancha. También tiene jugadores de buen pie, entonces apostar a eso también y a
la Rapidez también sus delanteros. Recordemos que está en el lado derecho Vallejos, que ahora gana el balón. Sí, señor. Vallejo recupera la pelota, va con todo. Vallejo tiene la compañía de Martínez. También vamos a ver si cruza a Vallejos directo en las manos del portero. Sin mucho peligro, se apuró el jugador Vallejos. Ya sale jugando el Sport San Nicolás. Ahí nuevamente Aníbal Mareco recupera para el Sportivo Granda, quien sufre la falta. Justizo sobre la raya del medio campo. Tiro libre que le corresponde al Sportivo Granda. Sí, señor. Lo estaba mencionando la Rapidez en los delanteros del conjunto de Brenda y lo pudimos ver de Vallejos. En el sector izquierdo está Juana Martínez, después está Isaías López también, y más en el medio de Junior Martínez. O sea, tiene muy buenos delanteros realmente el conjunto de Brenda. Ahí está, tiro libre ya cobrado por Marecos. El débil centro que ya recupera el Sport San Nicolás. Sale jugando el central del Sport San Nicolás. Se trata del jugador camiseta número 15. A ver, avanza con todo. Buena cobertura, pero falta, dice el árbitro. Está en el piso camiseta número 9. Tobías Soto, Ariel. Sí, señor. Esta es la falta de González, Enrique González, que puso el cuerpo. Y no pudo avanzar Soto, que bueno, sintió ahí la rigidez en la marca de González, uno de los buenos centrales que tiene el conjunto de Violenta. Sí, señor. Parecía que simplemente cubría la pelota con su cuerpo, pero el árbitro entendió que fue falta. Agradecemos al abogado Fernando Gómez. Ariel está también con nosotros. Muchas gracias al abogado Fernando Gómez, quien seguramente ya se encuentra en este escenario deportivo también viendo el partido. Bueno, asesoría en general. Después pasamos el número de contacto del abogado Fernando Gómez. Muchas gracias. Bueno, tiro libre que le corresponde al Sport San Nicolás. Aguilar y el centro directo a las manos del portero, quien no pudo dominar la pelota, cuidado, casi se complica allí. Sale ya jugando Mareco para buscándole a Martínez. Junior Martínez tiene la pelota, tiene espacio y se apuró para dar el pase. De igual forma recupera ya Jonás Martínez. Martínez cae allí, no pasa nada, dice el árbitro. Pelea, consigue ya el jugador Brian Viera, sale jugando el Sport San Nicolás, pelea por allí adelante también el delantero Soto, quien no pudo dominar la pelota, ya recupera la defensa con Isaac Saracho, cae sobre la falta, juego paralizado, sí señor, falta sobre el jugador Isaac Saracho, Ariel. Sí, parecía falta lo de Jonás también, pero el árbitro estaba cerca, dejó seguir, por ahí está, sí fue falta contra Saracho, que fue pareciera lo de Soto, ¿verdad? Porque tenía ya el balón cubierto. Bueno, entonces sale rápidamente el conjunto de contraataque, apuesta a eso también el contraataque, ya lo decíamos, tiene muy buenos... Ojo con esta. Bueno, se mete por ahí el Sportivo Granda, cuidado, se fue con todo, nos sorprendió un poco también este ataque. Como decías, Ariel, el equipo visitante está buscando mucho más y por ahí creando mucho más peligro. Hasta el momento no está pudiendo encontrar digamos, ese plus para poder definir ya y abrir el marcador. Hasta el momento, resultado de igual, 0-0, todavía no se abre el marcador. Nosotros agradecemos de vuelta a nuestros auspiciantes, agradecemos a Casa Alex, materiales de construcción en general, sobre la calle San Roque, en el centro mismo de la ciudad de Irucuá. Casa Alex, respaldando nuestro trabajo en la tarde de hoy. Sale ya jugando Isaac Saracho, quiso pasar esa pelota, desvía por uno de los jugadores del Sport San Nicolás. A ver, saque de mano que lo va a ejecutar es Luis Mario Valdés, camiseta de 18, pelota hacia adelante, salta por ahí Pablo López, no pudo dominar esa pelota ya. El defensor Lorenzo Benítez saca por uno de los costados, saque de mano. Estamos en la zona de ataque, Ariel. El Sportivo anda buscando insistentemente. Sí, así mismo. Está ahí merodeando el conjunto de 40, que hasta ahora también encuentra buena marca en el conjunto de San Nicolás, que tampoco deja muchos espacios. 40 tiene que explotar más también. Bueno, ahí se va Mareco, sufre la falta. Hubo un toque ahí desde atrás, tiro libre, dice el árbitro. Cae el jugador Aníbal Mareco después de haber ya dominado la pelota. Tenía espacio para ir hacia adelante, pero cortó el jugador del Sport San Nicolás. Y bueno, no sé si era para tarjeta, Ariel. Y fácilmente podría ser porque tenía ahí ya para avanzar en el ataque el jugador Marecos. Y bueno, no sacó realmente
ahí la tarjeta el árbitro de este compromiso. Muy bien. Tiro libre que le corresponde al equipo visitante. Sportivo Berendá. Está Enrique González para este centro. Se prepara prácticamente sobre la raya del medio campo. Autoriza el árbitro. Va la pelota arriba. Prácticamente en las manos del portero no estaba ninguno de los delanteros ahí, por lo menos para molestar a Heredia. No, y nadie atropelló, todos quedaron mirando ahí también y fue fácil para el arquero. Recupera ya nuevamente el Sportivo Berendá, se va Marecos, el defensor que finalmente actúa como extremo por la derecha, cae por allí, no pasó nada, dice el árbitro, saque de portería que le corresponde al equipo local. Sí, señor, ahí está Marecos, que siempre se proyecta bien, también uno de los laterales derechos del conjunto de Berendá. Y bueno, ahora San Nicolás quiere irse ya rápidamente al ataque, pero pierde también fácilmente el balón, Paulín. Bueno, ya recupera Leonel Morel, tiene la pelota, el Sportivo Berendá, quien busca insistentemente abrir el marcador en este compromiso. Se va Jonás Martínez, la individual, cuidado, ahí va esa pelota, le queda para Pablo Isaías López, quien no pudo dominar esa pelota, le salió Ariel por la línea final y bueno, por lo menos la intención estuvo buena de Jonás Martínez. Otra vez Jonás Martínez, siempre haciéndolo individual, siempre bueno, en el mano a mano, uno contra uno por sobre todo, quise decir, y realmente bien en el centro. Y López, que quiso parar ahí, era para pegarlo ya de una, y ahí se complicó solo el delantero del conjunto de Berendá. Otra buenísima oportunidad y cuidado que se va el Sport San Nicolás a ver, saca esa pelota Isaac Saracho. Hasta el momento el Sport San Nicolás mucho más desordenado, buscando también, le está costando el ataque. Sí señor, ahí avanza, ahí se va el jugador número 10, se viene Diego Pereira y el centro, ese centro que se fue directo hacia el arco, pero muy arriba, salió por línea final, saque de portería que le corresponde al Sportivo Berendá. Sí señor, lo decíamos, San Nicolás que está bien parado ahí también atrás, pero está costando más atacar, falta claridad, creo que falta más participación del capitán Aguilar, que hasta ahora ha hecho poco todavía en el partido, falta mejor distribución en el medio campo y por eso también no le llega muchos balones, por sobre todo balones claros a los delanteros, por eso se le está dificultando en el ataque al conjunto local. Muy bien, cabezazo de Pereira, va hacia uno de los costados. Saludamos y agradecemos a la licenciada Vanessa Acosta, quien también nos respalda. Agradecemos a Dulce y Salados Papa Cuque, desde Berendá, también respaldando la transmisión, y como así también te comentamos que si quieren para tu evento, ya sea bocaditos, dulces, salados, pueden contactarse con la gente de Dulce y Salados Papa Cuque. Enseguida también les facilitamos número de contacto. Agradecemos a la licenciada Vanessa Acosta y a toda su familia, quien seguramente estará viendo ya también este partido. Ahí sale jugando González, el capitán de equipo. La pelota para Martínez. Martínez le deja para Isaac. Se va Isaac. Jugada individual, le mete para Martínez. Corre Martínez. Vamos a ver si alcanza. Alcanzó. Ya domina la pelota Martínez. Vamos a ver qué hace. Un poquito más atrás con Vallejos. Vallejos se prepara para el centro. Vallejos desvía por el defensor. De cabeza saca la pelota por San Nicolás. Continúa el peligro por allí porque tiene la pelota. El equipo visitante insiste. Isaac Saracho tiene la pelota. Lleva hacia la banda derecha. Corre Isaac. Sale la pelota, a ver, saque de mano que le corresponde al equipo local. Sí señor, ahí está Berendá, ya lo decíamos, está mejor en el ataque, está buscando la forma, merodeando un poco el área, claro que sí le falta la profundidad, que a veces es importante para llegar al gol, pero está ahí Berendá, el conjunto visitante que quiere su gol. Sí señor, insiste nuevamente el equipo visitante, pelotazo hacia adelante de Isaac Saracho, salta por allí Leonard, ya recupera, quiso peinar Pablo López, la pelota arriba al defensor, lo saca muy bien al defensor de Sport San Nicolás. A ver, Lorenzo Benítez, uno de los que está haciendo muy bien su trabajo. Saque de mano que le corresponde ahora al Sportivo Berendá. Está Luis Mario Valdés, ya juega rápidamente buscándole a Martínez, se equivoca, pelea por allí Leonard, recupera ya, a ver Valdés con la pelota. Valdés para quién, para Jonás Martínez. Cuidado que pasa la pelota, ya está en posición adelantada, dice en línea 2 sobre Richard Vallejos. Sí señor, Vallejos entraba ahí. Bueno, se está moviendo este compromiso. También los trofeos, Ariel, todo listo en el caso de que culmine hoy. Así mismo, claro que sí.
está ahí, justo se fue el balón por el trofeo, creo que está muy expuesto ahí Sí, al lado pero he visto de la que cancha. guardaron unos cuantos. No sé si dejó, se Se quedó ahí. escuchó que el balón golpeó algo ahí. Bueno, ahí se va Lisandro directo al arco. Bueno, el arquero también muy tranquilo, Ariel. No sé si ya sabía que iba a errar o Bueno, el portero Colmán, que está muy tranquilo hoy. demasiado tranquilo. Después de remate Sí. prácticamente no reaccionó y bueno, por suerte erró el arco Lisandro Estigarribia, quien está insistiendo mucho para el Sport San Nicolás. Para mí que es el primer toque de Lisandro Estigarribia. El remate, sí. Sí. De hecho, poca participación, ya lo decíamos. Capaz más de Soto, pero poco todavía en el ataque del conjunto de San Nicolás. Ahí está Soto, un poquito más atrás para Pereira. Recupera Pereira, se mete por allí, cuidado, cabecera del área. Bueno, el pase fue muy fuerte. De igual forma, tiene la posesión de la pelota el Sport San Nicolás. Ahí está el jugador número 3, Luis Aguilar. Tenemos 2 Aguilar en el Sport San Nicolás. Ya sale jugando, a ver, se queda la pelota. Ese es Omar, el capitán. Para Lisandro nuevamente, se va al Sport San Nicolás. Lisandro para Pereira, se prepara Pereira. Desvía por Luis Mario. Esto es tiro libre de esquina. La presión ahora es del equipo local. Ahora sí, el conjunto de San Nicolás que se está animando a más también. Y ganó este tiro de esquina. Y vamos a ver qué tal en la vía aérea también. Tienen jugadores altos. Ahí ya se van los centrales. Aguilar también, el capitán. Bueno, vamos a ver qué tal en este ataque del conjunto local. Muy bien, el Sport San Nicolás dirigido por Mauricio Maldonado. Ahí se prepara Pereira para el centro, entonces una buena oportunidad de la pelota parada. Va el centro, sale el portero, desvía. Ya había falta, dice entonces el árbitro del compromiso. Ahí está. Tiro libre que le corresponde al Sportivo Garendá, Ariel. Sí, señor. Falta entonces, falta en ataque, mejor dicho, el conjunto de Garendá que ahora va a salir jugando. Bueno, ¿qué tal está la gente después de la derrota de Paraguay, de la eliminación de la Copa del Mundo también? Y le vemos bastante tranquilo a la gente. Creo que ya psicológicamente se están preparando para ese resultado. Sí, pero igual el bajón también. Sí, porque seguramente por la forma en que se dio también, más yo creo que por eso ahora. Cuidado que se va Soto, se mete por allí, piden falta. Para mi gusto también fue falta, pero no, dice el árbitro. Sale ya jugando rápidamente el portero Colmán con Valdés. ¿Valdés con quién? Leonard Morel. Recupera Pereira, va la pelota Lisandro, corre por ahí Soto también, vamos a ver si alcanza. Bueno, no fue nada, dice el árbitro entonces. Finalmente, en la repetición estamos viendo, parecía un empujón Ariel, no sé si utilizó el codo. Al límite, con el cuerpo, usó creo que en la mano también Enrique González y Soto, que es uno de los más participativos en el ataque, casi le pellizcó el balón. Y bueno, el árbitro, pero si era falta para mí que era fuera, porque estaba en la línea del área. Bueno, no cobró el árbitro y por eso también el reclamo de los jugadores y todo el banco del conjunto de San Nicolás. Muy difícil de marcar a este delantero Tobías Soto. Sí. Muy rápido, fuerte. Ganó a su marcador. Casi lo convierte. Y bueno, Enrique González tuvo que cortar de alguna u otra forma. Y solicitaron la pena máxima, como se dice, el penal. Ahí entonces no, dice el árbitro, y ya continúa el juego. Posesión es para el Sport San Nicolás, saque de mano. Sale jugando el equipo albiverde. Allá recupera Pablo Isaías López. Cuidado, mete la pelota hacia adelante buscando a Jonás Martínez, pero estaba atento por ahí Lorenzo Benítez, uno de los jugadores que está haciendo mucho ahí en la defensa. Sí, hoy la tiene difícil en ese sector. Con Jonás Martínez y Isaías López, que realmente está utilizando más este sector en el ataque del conjunto de Garendá, sobre todo a la hora de atacar. Sí, señor. Este saque de mano que no tuvo ni una respuesta positiva para el Deportivo Garendá, quien ya salió por línea final. Es saque de portería para el Sport San Nicolás. Agradecemos al amigo Darío Rodríguez, que está viendo la transmisión y también respaldando nuestro trabajo. Darío Cel, por supuesto, accesorios para celulares, como así también reparaciones y venta de celulares nuevos y usados en el centro mismo de la ciudad de Irimbucua. Darío Cel. Sí, señora, ahí está. Bueno, partido ahora un poco cortado, la verdad. También
ya van sintiendo el rigor físico, porque el partido intenso, eso lo estábamos diciendo, se pelea cada balón como si fuera la Cuidado última. que se mete nuevamente Soto. Sale con todo Enrique González, el buen jugador que tiene el Sportivo Barandá. Saca esa pelota hacia uno de los costados. Rápido se movía por allí Tobías Soto, pero no alcanzó esa pelota. Saque de mano y se va a encargar Lorenzo Benítez, uno de los buenos centrales que tiene el Sport San Nicolás. Continúa el resultado 0-0 del domingo pasado. Nos quedamos con ese resultado de 2-2 en el partido de ida. Entonces, con este empate pasa para un tercer partido. Sí, señor. De hecho, Guarente estaba ganando 2-0 la primera etapa ya. Y después, en la complementaria, llegaron los goles del conjunto de San Nicolás. Sí, señor. No pudieron sostener ese 2-0. Entonces, hubo un empate del buen jugador que tiene el Sport San Nicolás, que es Tobías Soto. Anotó los 2 goles. Doblete para él el domingo pasado. Y como así también para el Sportivo Barandá, el doblete de Junior Martínez. Yo creo que en el primer tiempo estaba ganando 2-0 ya el domingo pasado, si no me equivoco. Sí, eso. En el primer tiempo ya estaba ganando, entonces en el segundo tiempo se le empató. Entonces terminó con ese resultado. Bueno, saque de mano nuevamente que le corresponde al Sport San Nicolás. Ahí está Lorenzo. A ver. ¿Offside? ¿Eso fuera de juego? ¿O falta? Fue falta. Entonces, tiro libre que le corresponde al Sport San Nicolás. Se prepara Lorenzo Benítez para el centro. Ahí espera la defensa del Sportivo Barandá. Salta justamente Freddy González, quien alcanzó muy bien esa pelota. Ya tiene Jonás Martínez. Le busca a Pablo Isaías y cobró ahí. Pablo Isaías que entró muy temprano, muy adelantado, parece, tampoco atendió. Y hay tiro libre que le corresponde al equipo local. Realmente no. Faltó más inteligencia ahí para el 10 del conjunto de Barandá. Porque pedí el balón, pero ya estaba fuera de juego. Entró muy rápido. Ahí entonces, bueno, Barandá también bajó un poco ahora la intensidad. Está esperando un poco más. San Nicolás que se estaba animando, pero tampoco hizo mucho hasta ahora en el ataque. Cuidado que se va con todo. El gol es por San Nicolás. Directo en las manos del portero. Era Brian Viera, sin mucha intención por ahí fue ese centro. Y salió Colmán para sacar esa pelota. Colmán y el pelotazo hacia adelante. Pelea por allí Jonás Martínez. Martínez ganó. Se va Martínez para el centro. Se prepara. Desvió por el defensor. Ahí tiro libre de esquina. Se metió allí con todo Jonás Martínez. Sí. Y cambiaron de sector porque Vallejo ahora viene en el sector izquierdo y se fue hacia ahí Jonás Martínez y siempre participativo. El buen jugador que tiene el conjunto de Barandá que ganó este tiro de esquina. Bueno, a la gente que quieran dejar sus comentarios, pueden hacerlo, vamos a estar leyendo sin ningún problema. Estamos en vivo en YouTube. A la gente que también quiera suscribirse, aprovechar y suscribirse en el canal para ir creciendo de a poco también. Y bueno, llevarle la cobertura de los partidos. Después se viene también la Interliga, se viene otro campeonato bastante importante para lo que es la Liga Deportiva Irucuá, porque va a ser categoría mayores y sub-16. Bueno, Vallejos y el centro, va la pelota, salta por ahí Martínez, González, se le queda la pelota, saca la defensa, hay un jugador caído, pero continúa. Vamos a ver, no sale la pelota de esa zona. Cae por ahí Jonás Martínez, fue pelota, dice el árbitro. No fue falta. Hay 2 jugadores caídos del Sportivo Barandá. Vamos a ver, Jonás Martínez. Y ahí viene, le reclaman al árbitro, pero no pasó Nariel. Y para mí que fue todo balón realmente. La forma también que se tiró Jonás. El árbitro dijo que no pasa nada, pero será tiro de esquina. De vuelta entonces para el conjunto de Barandá. Bueno, tiro libre de esquina, nuevamente para el Sportivo Barandá, se prepara Richard Vallejos para el centro. Ahí están en el área esperando Isaac, Saracho, González, jugadores altos, Junior Martínez también, está Pablo Isaías López. Ahí autoriza el árbitro a la pelota, de cabeza saca el defensor.
El rebote le queda nuevamente para Vallejos. Quiso meter otro centro, pero Pereira estaba para desviar. Cuando el árbitro dice 1 minuto de pausa. Sí, señor. Pausa y hidratación. No sé, para hidratarse un poco. ¿Cuántos minutos entonces? Verificamos ahora también. Mandamos saludos a toda la gente que está prendida en la transmisión. Muy bien, seguimos 0-0, 0-0, la categoría juvenil. Partido parejo, eso hay que decir. Guarentá tuvo su oportunidad al inicio nomás y después buscó, pero le faltó también profundidad. San Nicolás también creo que tuvo una, pero no fue claro tampoco. Estamos viendo que le está costando un poquito más al conjunto local realmente, por sobre todo el ataque, y ya lo estábamos diciendo, falta más participación también los mediocampistas, todavía poco del capitán Aguilar, entre los delanteros de Soto es más que está más intentando, después los otros poco todavía en el conjunto local. Y Guarentá que inició con todo, siempre Jonas Martínez el más desequilibrante en el ataque. Vallejo también que tuvo su oportunidad de gol y la desperdició. Isaías López que se espera también más de él. Y también de Junior Martínez que hasta ahora apareció poco, Paulino, muy poco realmente del delantero, que uno de los más estáticos, que está más ahí en el centro, casi ahí en posición de 9. Y eso, Guarentá está ahí merodeando el área, pero hasta ahora no estamos viviendo, todavía no se gritó ni un gol todavía en este compromiso. Sí, señor, los equipos todavía no encuentran la posibilidad de abrir el marcador. Más desordenado le estamos viendo al equipo local. Vamos a ver cómo se comporta en la segunda etapa. 29 minutos de la primera etapa, resultado parcial 0-0. Ya se reanuda este juego, pelotazo hacia adelante, a ver, de Luis Mario Valdés buscándole a Vallejos. Ahí el rebote le queda para Isaac Saracho, se mete con todo Jonás Martínez, cuidado que se va, dominó Jonás Martínez y el portero salió con todo también para desviar. Por poco, Ariel. Y estuvo poco. Sí, es que amagaba bien Jonás Martínez, dominaba mejor la pelota. Quedaba prácticamente con el arco ahí enfrente. Quedaba el arco libre prácticamente para el remate. Tiro libre de esquina, nuevamente se va Vallejos. Se prepara Vallejo para otro tiro libre de esquina. Enseguida repasamos la lista de los jugadores, onceno titular de cada equipo. Autoriza el árbitro, saca esa pelota a media altura. A ver, el rebote le queda para González. Y después Jonás Martínez remató, pero ya muy arriba, prácticamente sin dirección. Saque de mano que le corresponde al equipo local. Sí, señor, ahí está en el rebote. Falta más potencia también en el. O sea, faltó el del tiro de esquina. Hasta ahora no supo levantar bien también. Por sobre todo en los remates. Y bueno, de que todavía no aprovechó la vía aérea en esta primera etapa. Sí, señor, ahí tiene Brian Viera para Soto ya. En la pelota recupera Leonard Morel para Sportivo Guarentá, quien sale jugando ya. Pase un poco fuerte para Aníbal Mareco. Alcanzó esa pelota, pero no pudo dominar. Vallejo pelea por allí también. Viera ya consigue, recupera. Soto se va hacia la banda izquierda. Se prepara para el centro. Pelea por allí y lo comete la falta Leonard Morel y recibe la primera tarjeta, Ariel. Y bueno, lo buscó realmente porque en el primero ya estaba intentando y en el segundo, ya cuando le pasó Soto, se fue con todo. Entonces, y bueno, se condicionó muy temprano ya. Leonard era evitable, estaba lejos del arco. Y bueno, ya condicionado entonces el mediocampista del conjunto de Guarentá. Bueno, tiro libre, especie de tiro libre de esquina, Ariel. Especie de corner. Más cerca. Un poquito más cerca. Quien se va a encargar es Pereira, si no me equivoco. No. Bueno, hay tiro libre que le corresponde al equipo local. Atentos los defensores del Sportivo Guarentá y autoriza el árbitro. Viene la pelota arriba, salta por ahí el defensor, alcanzó el jugador del Sport San Nicolás, pero sin mucho peligro. Se fue esa pelota hacia arriba, ya sale jugando. Quiere salir jugando rápidamente Colmán. Ya conecta con Leonard Morel en el medio campo. Morel, pelotazo muy fuerte para Jonás Martínez, quien alcanza. Martínez va a buscar la jugada individual. El pase para Vallejos y ya pierde. Sale jugando ya. La pelota
buscándole a Soto. Sale con todo el portero Colmán también. No quiere complicarse allí. Saque de mano que le corresponde al equipo local. Subió de intensidad el compromiso. Sí, señor. Lisandro Estigarribia le deja otra vez para Lorenzo Benítez para que pueda ejecutar este saque de mano. Vamos a ver. Lorenzo Benítez se va a encargar. Ya juega rápidamente buscándole a Soto, pero desvía nuevamente al defensor Luis Mario Valdés. Otro saque de mano. Está en la zona ofensiva el Sport San Nicolás, buscando de todas formas abrir el marcador. Por supuesto, buscando consagrarse campeón en la tarde de hoy, Ariel. Sí, señor. Falta mucho todavía. Ambos equipos están buscando esto, consagrarse el día de hoy, como ya lo decimos. Así que termina así. Vamos a un tercer partido. Sí, señor. A ver, hay tiro libre de esquina. Esta vez se va Pereira para el centro. Tiro libre de esquina. Otra oportunidad para el Sport San Nicolás. Ya autoriza el árbitro. Va la pelota arriba de cabeza para Marecos. En los pies. Rebote le queda para Viera. No aprovecha Viera tampoco. Fue muy débil esa pelota, pero desvió por alguien más. Hay otro tiro libre de esquina. Viene ahí González. Enrique González se sacó ese balón. Y bueno, San Nicolás está apretando. Está así aprovechando los tiros de esquina. Algo que no hizo el conjunto de Barentá realmente. Está presionando, está buscando su gol antes que termine esta primera etapa. Bueno, Pereira nuevamente para el centro. Otro tiro libre de esquina que le corresponde al equipo local. Busca insistentemente, mucha presión. Ahí está Pereira, autoriza al árbitro. Pelota arriba, salta defensor. Sí, señor. Isaac Saracho saca esa pelota, al rebote le queda para el Sport San Nicolás, quien pifió el jugador número 8. De igual forma, ya está la posesión de la pelota para el equipo local. Sale jugando el portero Brites. No sacó muy bien esa pelota. Recupera ya el Sportivo Barandá, quien tampoco domina, sino más bien pelotazo hacia adelante, buscándole a Pablo Isaías. Ahí está Isaac. ¿Qué cobró? Cobra falta. ¿Falta en ataque? Sí, señor. Falta en ataque entonces de parte de Pablo López sobre el jugador del Sport San Nicolás. Sale ya el portero Brites para este tiro libre. Sí, señor. Así mismo, mientras vemos cuántos minutos ya. Dice ya llegando. Y ojo. Cuidado. Tiro libre del portero Brites directo. Quien peinó fue el propio jugador de Sport San Nicolás entonces. Y cayó otra vez González, que no está bien en la rodilla. Entonces, no está al 100. No está al 100. Pero es hasta ahora un partido perfecto de vuelta, peleando todas realmente. El buen central que tiene el conjunto de Barentá. Sí, señor. Enrique González tiene molestia en la rodilla. De igual forma está haciendo un partidazo hasta el momento. Ahí se va la pelota hacia adelante buscándole a Pablo Isaías. Ahí está para Jonás nuevamente. Ya domina Jonás. Bueno, quiso de primera. Era Vallejos. Bueno, sí. Era Vallejo, perdón. Vallejo quiso meter este centro, pero desvía por el defensor. De igual forma, ahí creo que ya recupera el Sportivo Arendá, sí, señor. Llegó tarde. Falta sobre Aníbal Mareco. Tiro libre después de mucha pelea allí en el medio campo. Hay una oportunidad de la pelota parada para el equipo visitante. Sí, después de un poco de respiro también para el conjunto de Barentá. Así que bueno, vamos a ver que ya lo decía, en el centro, en el remate están fallando el conjunto de Barentá. Hasta ahora no le pegaron bien, no. Ahora no sé quién se va a encargar, pero le faltó eso en los tiros de esquina. Faltó que sea más potente, era tiro así, tiros fáciles realmente para los centrales, y vamos a ver qué tal en esto. Enrique González y el centro, pelota hacia adelante, salta el defensor solito, cuidado que el rebote le queda para González, capitán de equipo. No sé si se apuró, pero no tenía ni una intención de gol ese remate, Ariel. Y tuvo miedo que alguien venga ahí con todo. De hecho bajó bien, pero no le pegó bien. Pegó mordido, incómodo ahí en el aire. Y bueno, otra clara oportunidad para el conjunto de Barentá. Lo decíamos, si hace un buen centro, cada vez que lo hace bien, apeligra el conjunto de Barentá. Se enseñó una buenísima oportunidad. Freddy González desperdicia para el equipo visitante. Estaba solito, no le pegó bien a la pelota.
Ahora ya se reanuda el partido y va ya en la zona de ataque nuevamente el Sport San Nicolás. Saca la defensa, justamente es Freddy González. Cuidado que recupera Pereira, el remate directo hacia el arco débil, pero con mucho peligro. Salió cerquita del poste derecho del portero Colmán y bueno, el susto para el portero que se tiró con todo. En esta la hizo bien Pereira, lo bajó y no dudó y le pegó con todo. De hecho, pasó cerca realmente el arco y se tiró con todo también Colmán. Bueno, ahora será salida para el conjunto de Vigarenta. Muy bien, saca la pelota Colmán, pelota arriba, salta por ahí. Junior Martínez peinó para Pablo. Cuidado, casi pierden la pelota. Leonard, quien ya tiene una tarjeta amarilla, también pelea por allí. Buen partido del camiseta número 6, Leonard Morel. Ahí ya recupera el Sport San Nicolás, se va con todo Soto. Camiseta 9, el que hizo un doblete el domingo pasado. Soto tiene la pelota. Fuerte marcación de Freddy González. A ver, salió la pelota y le corresponde. Es entonces para el Sport San Nicolás. Sí, señor. Sí, señor. Saque lateral. Entonces para el conjunto de San Nicolás la peleó bien Soto. Bueno, San Nicolás acercándose de vuelta al área del conjunto de Vigarenta. Ahí está. Pelota hacia adelante. De cabeza Luis Mario, el rebote otra vez. Mete un centro en el área chica. Ahí pelean por allí. Se va con todo. Saca Isaac Saracho. Oportuno. Saca esa pelota, a ver, recupera nuevamente el capitán de equipo Sport San Nicolás, Pereira, y el pase, estaba Enrique González, saca como puede para no complicarse, esa pelota que va directo para el portero, cuidado que le complica a su propio compañero, el rebote, corre por allí Martínez, bueno, ya recupera Aguilar, saca esa pelota con la pierna zurda, recupera Marecos, Isaac Saracho, cuidado que se va Deportivo Vigarenta buscando abrir el marcador, hay un choque allí, normal dice el árbitro, continúa, vamos a ver esa pelota hacia adelante, directo a las manos de Colmán y bueno, vemos sentido al jugador Isaac Saracho, Ariel. Fue un choque normal, para mí que fue falta, porque con el cuerpo casi un poco usando la mano también, y el árbitro dijo que no pasó nada, y tomó esa decisión y después en el ataque rápidamente el conjunto de San Nicolás que desperdicia ese ataque y bueno, ya se le puso de vuelta al jugador Saracho, buen partido también Saracho hasta el momento, buen zurdo que tiene el conjunto de Vigarenta. Sí señor, ahí se va el árbitro, no sé, le pide la pelota al portero, ahora sí, se reanuda el compromiso, sale jugando Enrique González, el central, buen central que tiene el equipo albirrojo. Cuidado que se equivoca en el pase, corre por ahí Soto. Era Lisandro Estigarribia, entonces pelea por allí. Salió ya. Salió por línea lateral, saque de mano que le corresponde al Sportivo Vigarenta. Sí, señor. Reclaman los jugadores que es para el Sport San Nicolás, dice, pero ahí ya se cobra pelota hacia adelante. Vamos a ver, Freddy González, cuidado, saca esa pelota hacia uno de los costados, va, corre Marecos, vamos a ver si alcanza. Viera, mejor dicho, recupera, ya salió la pelota. Sí, señor, pero igual va a ser para el conjunto de San Nicolás. Le pifió un poco, sí. Pifió un poco ahí Freddy González, no le pegó bien el balón. Esta vez reclamamos también al conjunto de Vigarenta la poca participación de Junior Martínez y Isaías López en el ataque. Prácticamente no presionan y por eso también para mí cayó un poco el nivel en estos minutos del conjunto de Vigarenta. Ahí está. Falta, dice el árbitro. Bueno, falta, tiro libre que le corresponde al equipo local. Otra vez falta sobre Soto. Sí. De Enrique González, si no me equivoco. Hay un tiro libre desde el mismo lugar del anterior. Para mí un poco más cerca, unos metros más cerca del área. Y bueno, una muy buena oportunidad. Cada vez que tiene un tiro libre, el conjunto de San Nicolás tuvo su oportunidad. Y ojo con esta, que puede llegar un gol antes que se termine el compromiso, o sea, en la primera etapa. Sí, señor, ya faltan 2 minutos para que termine la primera etapa. Hay una nueva oportunidad para el Sport San Nicolás. Ya se prepara, autoriza el árbitro, va el centro arriba, de cabeza, peinó el jugador Soto, si no me equivoco, sí señor, era el jugador número 9, desvió esa pelota, después es córner por otro jugador seguramente también del equipo visitante y hay tiro libre de esquina nuevamente para el equipo del Sport San Nicolás, quien busca
antes que termine esta primera etapa, abrir el marcador. 42 minutos. Pereira se encarga de este tiro libre de esquina, va directo en las manos del portero, quien desvía nada más, no pudo dominar. El jugador número 8 intentaba, pero no le pegó bien. Era Lucas Cardoso el quien intentaba y erró el arco, Ariel. Sí, señor, ya lo decimos cada vez que tiene tiro libre a su favor el conjunto de San Nicolás, siempre peligra. El arquero la desvió bien, no sé, con la mano, usando la mano y después el rebote no le pegó bien el jugador del conjunto de San Nicolás. Bueno, el primer tiempo parejo, eso que sí, tuvo su momento de calentada, también San Nicolás, tuvo su altibajo a ambos equipos. Y después vamos a la segunda etapa, cómo se comporta también lo físico, algo que le costó mucho en todos los partidos del conjunto de Guarendá, por sobre todo, que siempre bajó su nivel en la segunda etapa porque tiene un juego así bien dinámico, se van con todo, dejan todo en la primera etapa y les cuesta más la segunda Cuidado etapa. que se va Lisandro, este arriba ya recupera la pelota, va para Pereira. Se prepara Pereira para el cruce, la individual y consigue. Ahí va el pase por el piso, pero estaba atento el capitán de equipo Freddy González. Sale jugando Leonard, buscándola a Pablo Isaías López. Peinó, se apuró demasiado. Corre ahí Jonás Martínez, pero ya no alcanza. Saca de portería que le corresponde al equipo local. Y no la bajó bien López. Flojo la primera etapa realmente de Isaías López. Y de Junior Martínez, poca participación. Más así entre Jonás y Vallejo, que fueron los que más participaron en el ataque. Bueno, nosotros esperando también que nos pasen la lista de la terna de árbitro, Ariel, que nos dijeron que nos Sí. iba a pasar. Cuidado, el remate lejos de capitán de equipo, el Sport San Nicolás, cuando el árbitro dice que ya no da más. Termina la primera etapa a los 45 minutos, sin ni un minuto de adición. Culmina la primera etapa con este resultado de 0-0, Ariel. Sí, señor, así mismo. Bueno, terminó así la primera etapa. Parejo. Guaranda tuvo sus oportunidades, también San Nicolás. Y vamos a ver qué tal la segunda etapa. Pero hasta ahora un buen partido realmente de la categoría sub-20. Bueno, hacemos entonces una pequeña pausa y ya retornamos para la segunda etapa. Bueno, hacemos una pausa. Nosotros siempre invitamos a que la gente que puedan suscribirse, que puedan participar también y compartir esta cobertura en la tarde de hoy. Después se viene, por supuesto, el partido de la categoría principal, donde el equipo local está teniendo la ventaja de haber ganado 1-0 el domingo pasado y el Deportivo Garandá viene con todo también para poder conseguir un resultado positivo y forzar un tercer partido, la finalísima en la Liga Deportiva de Arequipa de Fútbol. Y bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa, ya retornamos.
Muy bien, retornamos ya para la segunda etapa. Ambos equipos ya se encuentran en la cancha de vuelta, ya con los árbitros también. Así que bueno, ya está por iniciar de vuelta los últimos 45 minutos de esta gran final, ¿verdad? Recordemos, si es que termina así igualado, vamos al tercer partido, porque teníamos esa duda y ya confirmó el presidente de la liga. Vamos al tercer partido si es que termina así el resultado, Paulino. Sí, señor, pitazo inicial ya de esta segunda etapa. El árbitro principal es Héctor Espínola, Ariel. Recién recibimos los nombres de la terna, sí. En realidad del cuarteto. Héctor Espínola, línea 1, Cristian Acevedo, línea 2 es Elías Rodríguez y el cuarto árbitro Ramón Acosta. Entonces, los que se encargan de impartir justicia, cuidado, se mete con todo ahí. Marecos sobre Soto, no pasó nada, sacó esa pelota por la línea lateral, saque de mano que le corresponde al equipo local, quien también inicia esta segunda etapa con todo, buscando abrir el marcador, buscando también consagrarse campeón en su propia cancha en la tarde de hoy. Si es que no logra, pasan a un tercer partido, según nos dice el presidente de la liga. Entonces hay tercer partido y se jugaría en una cancha neutra, que me imagino, Ariel, que va a ser en el Sport San Nicolás. Sport San Isidro. La liga. O puede ser la liga también. También de la liga, sí, señor. Ahí se va Leonard Morel, se va al Sportivo Verdad, muy fuerte el pase, buscándole a Pablo López. Salió por línea final. Ahí se va Brites para sacar esa pelota desde su área. Fernando Brites, Lorenzo Benítez, Anderson Jiménez, Nilson Cardoso, Luis Aguilar, Osmar Aguilar, Lucas Cardoso, Brian Viera, Diego Pereira, Tobías Soto, Lisandro Estigarribia, el onceno titular, que creo que no se modificó del Sport San Nicolás. No hubo modificaciones. Vamos a ver qué tal lo físico también en esta segunda etapa de ambos equipos. Muy bien, ahí está la pelota con el jugador de Sport San Nicolás, cuidado, quiso peinarle para el jugador número 20, es Viera. Saca la pelota a la defensa del Deportivo Berendá. Ahí se va con todo Isaac Saracho. Saracho ya domina esa pelota, se va, tiene espacio. Isaac, vamos a ver qué hace. ¿Para quién el pase? Nada más una jugada individual. Ahora sí con Richard Vallejos, quien estaba en posición adelantada nuevamente. Ariel dejó la pelota, abandonó prácticamente porque ya se le había cobrado. Sí, se demoró ahí Saracho porque ya tenía el pase para hacerlo y después dudó. Ella estaba después fuera de juego ya Vallejo, que ya le pidió antes, también sus compañeros en la delantera. Bueno, Ariel, tengo en la lista Anderson Jiménez, camiseta 5. Creo que... A ver, ¿quién es el 5? Central. No sé si tenemos... El altote. Bueno, ahí ya sale jugando el Sport San Nicolás, pelotazo hacia adelante en el área, pelean, saca el capitán de equipo Sportivo Berendá, sale jugando ya con Jonas Martínez, rápidamente Jonás, a ver, pierde la pelota por Lucas Cardoso, saque de mano que le corresponde, ahí se va Luis Mario Valdés, Sportivo Berendá, quien también insiste al comienzo de esta segunda etapa, saque de mano que le corresponde, ahí ya le autoriza el árbitro, hasta ahí nomás le dice, vuelve un poquito. Ahí va la pelota hacia adelante buscándole a Pablo Isaías, no pudo dominar, cuidado. Vallejos intentó de lejos. Bueno. Saque de portería nuevamente para el equipo local. Y bueno, estaba entonces Anderson Jiménez. Poco y nada le mencioné a Mariel en la primera etapa. El 5, de hecho uno de los centrales, ¿verdad? Por lo que vemos ahí el conjunto de San Nicolás. Bueno, San Nicolás que de a poco va presionando también, pero seguimos así igual como terminó la primera etapa. Ambos equipos buscando un poco el arco rival, pero hasta ahora falta profundidad, falta claridad también a la hora de atacar. Bueno, el equipo Deportivo Arendá conformado por Antonio Colmán, Aníbal Mareco, Luis Valdés, Isaac Saracho, Freddy González, Enrique González, Richard Vallejos, Leonard Morel, Junior Martínez, Pablo López y Jonás Martínez, dirigido por Rodi Rolando Acosta. Ahí ya cobra rápidamente Marecos,
Desvía otra vez el defensor. Era Aguilar. Esa pelota. Saque de mano entonces en la zona ofensiva. Está el Sportivo Berendá en esta segunda etapa. Va la pelota. Saca Aguilar nuevamente. El rebote le queda para Marecos. A ver, pierde la pelota Marecos. Viera recupera, pero pierde nuevamente. Hay mucha imprecisión. Saca ese pelotazo Enrique González hacia adelante. Directo a las manos del portero Brites. Agradecemos a Darío Cel. Venta y reparación de celulares. Como así también accesorios para celular en el centro mismo de la ciudad de Irucua. Darío Cel. Cuidado que se va con todo el equipo del Sport San Nicolás. Bueno, Viera tenía el espacio, pero prefirió tirar de lejos. No pasó nada, Ariel. No pasó nada en este ataque. No sé, el conjunto de San Nicolás. Bueno, saca el portero Colmán. A ver, hay falta en la media cancha. Falta entonces del jugador del Sportivo Berendá. Hay tiro libre. Ahí va el capitán de equipo. Capitán de equipo se va a encargar de ejecutar este tiro libre sobre la raya. Se trata de Osmar Aguilar, capitán de equipo del Sport San Nicolás. Autoriza el árbitro. Va la pelota. Peinó Pereira. Y va la pelota y es gol. Gol del Sport San Nicolás, señoras y señores. A ver. Bueno, offside, dice línea. Sí, señor. Posición adelantada entonces. Cuando los jugadores ya están festejando. Bueno, el aliento entre compañeros ya está, dice, ya se cobró. Y bueno, ¿qué pasó? El portero creo que se equivocó también en esta, Ariel. Y sí, no lo noteó fuerte, pero se lo veía solo del delantero del conjunto de San Nicolás. Y entró ahí en la esquinita, ya lo estaban festejando. Y bueno, para tener en cuenta también el conjunto de 40. Bueno, se tiró con todo también el portero, pero no alcanzó. Como decía Ariel, se fue ahí. Justito en la esquinita hacia el poste izquierdo de Colmán. Y bueno, se metía esa pelota, pero para la suerte del Sportivo Berendá estaba en posición adelantada el jugador. El que anotó fue Tobías, Ariel. No sé, la verdad que no pude apreciar bien quién fue. Justo cuando iba a mirar la camiseta se cobró la posición adelantada, entonces no olvidamos ese detalle. Bueno, ya tiene la pelota Isaac Saracho. Del medio campo tiene Isaac. Se va. Pelotazo. Lo peinó para Pablo Isaías. También en posición adelantada. Siempre está ahí. Vallejos. Equivocándose en esta parte del campo de juego Isaías López, Ariel. No Isaías Vallejos ya estaba fuera de juego. Vallejo, también, el ¿verdad? Que peinó. Falta más atención por él. Caminando. Se baja ahí. Creo que tiene que tener mucho, porque ya va en esta segunda etapa que va haciendo el sol. Saca la pelota hacia adelante. Es el portero Brites, directo. Ahí para el dominio de la defensa. Quien sufre la falta es el capitán de equipo del Sportivo Berendá. Hay falta en ataque. Mientras vemos las personas ingresando en la cancha. O en este caso en el escenario deportivo, como llamamos. Cancha de Sport San Nicolás. La gente se va acercando de a poco. Cuidado que se complica la defensa por allí. Se va el Sportivo Berendá y el remate de Isaías, que tampoco tuvo buena dirección. Ya sale jugando rápidamente el Sport San Nicolás. Viera, Soto, no domina la pelota, sale Luis Mario, saca esa pelota. Lorenzo Benítez pelea por allí también. Vamos a ver, sale por uno de los costados. Ahí está Luis Mario para la ejecución. Saque de mano para el equipo visitante. Subió de intensidad este compromiso. Van atacando los equipos de igual. Ahí está Leonard. La pelota hacia adelante. Buscándola a Vallejos. Vallejos que no saltó por allí. La defensa saca el rebote. Le queda nuevamente para Isaac, quien intentó de lejos. Ya recupera otra vez el Sport San Nicolás. Rápidamente corre por allí. Tobías Soto. Buena marcación de González. Hay una reacción por allí. Vamos a ver qué dice el árbitro, pero creo que Enrique ya tiene amarilla. No, Enrique no tiene todavía amarilla. Todavía, bueno. Ahí está en el piso Tobías. Después de esa corrida. Bien por González, que cubrió bastante bien el balón. Buena la cobertura entonces. Enrique González, a quien le mencionábamos como que venía con una lesión. No estaba al 100, por así decirlo, pero de igual forma está haciendo un buen trabajo ahí en la defensa.
realmente defendiendo todos para su equipo Sportivo Iribucuá. Ahí sale el portero Colmán para Jonás Martínez. Ya tiene la pelota Jonás Martínez. Aguanta Jonás hacia la banda derecha, ganó a su marcador, se mete por ahí, Jonás se va. Jonás, la jugada individual, se metió en el área, se cae, pedía falta, no pasa nada, dice ahí, ya recupera otra vez Leonard Morel. Morel se va, salen los defensores, desvía esa pelota y es saque de mano que le corresponde a la zona ofensiva, Ariel. Bien, otra vez Jonás en lo individual. Capaz buscó la falta, pero no le compró en esta el árbitro. Bueno, sale jugando ya rápidamente Pereira. Pereira en la pelota buscando la Soto. De taco pudo sacar González. Isaac Salacho ya tiene la pelota para Sportivo Brenda. Sale jugando. Recupera el equipo visitante. Sale jugando. Buscó el individual y pierde la pelota. Viera recupera Viera para Soto. Soto lleva la pelota. Cuidado que se va. El Sport San Nicolás se mete ya en el área. La defensa que se equivoca, pero finalmente recupera. Bien, González. Saca nuevamente Enrique González, la figura hasta el momento. Ahí va para Vallejos, muy fuerte para Pablo López, quien no alcanza. Ahí saque de portería para el equipo local. Muchos errores, Ariel. Sí, flojo realmente López. Y Vallejo también en este sector, que no está pudiendo aprovechar el ataque del conjunto de Bugalenta. Y así estamos viendo este compromiso, que ya va también pasando los minutos y los chicos también tampoco quieren ya hacer lo suyo. Cualquier error puede costar caro también este compromiso. Sí, señor. Al son de la batucada ya en la tarde de hoy, ya palpitando lo que va a ser la categoría primera, donde el equipo local tiene la ventaja y podría liquidar en la tarde de hoy. Pero como así también el equipo visitante viene con todo para forzar un tercer partido, Ariel. Si sí, es que así gana. mismo. Así mismo está previsto la categoría primera, que ganó 1-0 la vez pasada el conjunto de San Nicolás. Muy bien, hay tiro libre que le corresponde al Sport San Nicolás. Va la pelota y Junior Martínez cortó. Sí, señor, sale ya Junior con Jonás Martínez. Lleva otra vez Jonás Martínez sobre la banda izquierda, perdón. Ahí se prepara Jonás Martínez para el centro, pero un poco más atrás para Junior, quien probó de muy lejos, sin mucho peligro, pero de igual forma le aplauden sus compañeros por la intención. Y de hecho fue un remate directo al arco y tenía opciones para hacer el centro, que tenía a sus dos compañeros ahí. Pero bueno, Martínez, y el primer intento, poco en el partido realmente del delantero del conjunto de Bugalenta. Bueno, se prepara nuevamente Fernando Brites para salir desde su área. El portero del Sport San Nicolás, que atajó mucho también en la selección de Iribucuá, en este club. Y bueno, está haciendo muy buen trabajo también en este campeonato. Sale ya jugando Aníbal Marico. Se le ve cansado ya a este jugador. Y se viene un cambio, de hecho. Tobias Moreno se prepara. No sé si uno de los campistas va a salir, no sé si Morel, que normalmente sale y entra Moreno, o no sé por quién va a optar ahora, o sacar uno de los delanteros entre Martínez o López también puede ser una opción, Pablo. Bueno, ahí entonces se prepara un cambio. Está Tobías Moreno para ingresar con la camiseta número 8. Vamos a ver quién sale. Vamos a ver quién sale. Ahora sí, solicitan el cambio. Vamos a ver. Sería el primer cambio en el Sportivo 16 de Arendá. 16. Ah, Junior Martínez, entonces. Sí. Decía, capaz era uno de los delanteros, ¿verdad? Sí, va a meter un mediocampista más. No sé si ya lo reforzar el medio campo, entonces. El Sportivo de Arendá. Ahí sale Junior Martínez, el autor del doblete el domingo pasado en la primera final. Esta vez abandonando ya a los 13 minutos, si no me equivoco. Bueno, hay otro cambio también para San Nicolás, Ariel. Sí, señor. Verificamos entonces la planilla. ¿Por qué ingresa el 17 y sale el 20? ¿Quién es el 20 de Poli? Viera sale entonces. Era Brian Viera, quien abandonaba el campo de juego. Ingresa. Justo no tiene, en la planilla no aparece ni un número, no tiene la numeración en la planilla. Bueno, es lástima. Así vamos a corroborar con los compañeros de Iribucuá Deportes también, quien compartimos acá esta cobertura con los compañeros de Iribucuá Deportes, al profesor bueno, ya tenemos el nombre, Álvaro Romero, el que ingresó. Ah, ya tenemos. Álvaro Romero, entonces, Romero, vamos a anotar.
Camiseta 17, ¿verdad? Sí, sí. Álvaro Romero, entonces salió Brian Viera. Bueno, ahí está en la zona ofensiva el Sport San Nicolás. La forma en que sacan la pelota también este jugador. Muy buen trabajo. Saque de mano, a ver. No. Continúa la presión, no salió todavía la pelota. Pelean por allí. Tenemos dificultad para ver esa parte, Ariel. ¿Qué pasó? Tenemos dificultad para ver, digo. Sí, justo en este lado, porque ya, Sí. ya Desde la caseta imposible de ver entonces. se nos dificulta la visión en este sector de la cancha. Ahora sí, entonces hay tiro libre que le corresponde al equipo local. El Sport San Nicolás va a sacar esa pelota. Pelota arriba, hacia adelante, salta por ahí Isaac Saracho. Ahí el recién ingresado entonces desvía otra vez esa pelota. Ahí está Estigarribia de Chilena. Sacaba esa pelota. Ahí se va Tobías Soto para el Sport San Nicolás. Uno de los mejores jugadores que tiene este equipo. Peleando allí. Creando dolor de cabeza para la defensa del Sportivo Arendá. Ahí se va Tobías. Continúa con la pelota. Vamos a ver qué hace Tobías. Ahora sí, salió con todo Marecos para sacar esa pelota y saque de mano que le corresponde al Sport San Nicolás. Le grita Tobías Soto a sus compañeros que le puedan acompañar más. Ahí está Aguilar. Aguilar se prepara para este saque de mano. Juega un poquito más atrás con el capitán de equipo. Se trata de Osmar Aguilar, el otro Aguilar que está en el equipo. Estaba consultando si eran hermanos, pero en realidad no son hermanos. No. Solamente el mismo apellido. Dos Aguilar entonces en el Sport San Nicolás. Ahí está Luis Aguilar. Juega un poquito más atrás. Cuidado. Casi se complica allí. Era Cardoso. Desvía la pelota Vallejos. Otro saque de mano. No pueden salir desde esta zona. Ariel. Continúan. Se está intentando el conjunto de San Nicolás, que se está animando a más también. Fue mano, dice. Mano de Saracho. Ahora sí, no fue falta. Mano entonces del jugador del Deportivo Arendá. Hay tiro libre que le corresponde al Sport San Nicolás. Ahí agarra la pelota Pereira, camiseta número 10. Pereira se va a encargar de este tiro libre. Vamos a ver este centro. Ya estamos avanzando en la segunda etapa de este compromiso. Resultado parcial 0-0. Pereira y el centro. Va la pelota arriba de cabeza. El central del Sport San Nicolás. Cabeza, poste derecho. Casi entra esa pelota Ariel. Por centímetros prácticamente se salva el Sportivo Arendá. Y qué susto. ¿A los cuántos minutos, Eddie, si podemos corroborar? Realmente un cabezazo ahí de uno de los jugadores de San Nicolás. Pasó cerca. A los 17, tal vez la más clara. Sí. Y realmente le está gustando mucho la marca en los tiros libres realmente al conjunto de Arendá. Cada vez que lo hizo bien el conjunto de San Nicolás, apeligró el gol. Entonces, apeligró el arco rival, mejor dicho. Entonces así estamos viendo este compromiso. Y era Anderson Jiménez quien intentó de cabeza. Por poco realmente no se abre el marcador en este partido y era para el equipo local. Salió por unos centímetros afuera del poste derecho del Colmán y bueno, se salvó en esta. Ahí va, presiona nuevamente el Sport San Nicolás. Tiene la pelota Pereira para Cardoso. Vamos a ver qué hace. Cae la defensa allí, pero igual forma desvía. Era Luis Mario. Hay tiro libre de esquina que le corresponde al Sport San Nicolás. Sí, señor. Tama, San Nicolás, y fue como el partido pasado en la segunda etapa. Bajó la intensidad Arendá y empezó a irse encima de San Nicolás y está pasando lo mismo ahora, Pablo. Sí, señor, el cansancio ya se le nota a los jugadores del Sportivo Arendá. Hay tiro libre de esquina, Pereira y el centro, va la pelota de cabeza nuevamente Anderson. Pasó muy poco, muy cerca del poste izquierdo esta vez Ariel y nuevamente el central del Sport San Nicolás, se quedó solo, Anderson Jiménez, otro cabezazo y el peligro. Y lo dejan solo. Creo que hay que ajustar ahí la marca. Tienen que hablarse entre los jugadores también, o el DT, porque ya varias veces le está pasando lo mismo al conjunto Arendá. Bueno, realmente
Está mucho mejor el Sport San Nicolás. Se acomoda mejor también. Tiene la confianza en presionar y está muy cerca del gol en esta segunda etapa. Casi los 20 minutos. Ahí está la pelota. Anderson Jiménez. La pelota para el jugador Lisandro Estigarribia. Estigarribia con la pelota. Un poquito más atrás para Aguilar. Vamos a ver qué hace Aguilar. Muy buena, sale con la pelota limpiamente para Estigarribia. Aguilar nuevamente, ahí ya se equivoca, pifió un poco la pelota. Ya recupera el Sportivo Granda con Marecos. Marecos, quien cae también, da el pase equivocado, recupera el Sport San Nicolás. Ahora sí, otra equivocación, recupera nuevamente Saracho. Saracho para Vallejo, Vallejo lleva la pelota. Recupera Tobías, qué buen jugador Tobías. Soto lleva la pelota, cae y el árbitro dice no pasa nada, se cayó nomás. No pasó nada, dice entonces recupera el Sportivo Arenda con Leonard Morel. Morel lleva la pelota. Isaac, la pelota filtrada, no pasó esa pelota, estaba atento por allí también. El jugador número 16 era Cardoso. Nilson Cardoso cortó esa jugada. Ahí Pablo Isaías no puede dominar otra vez la pelota. Mucha imprecisión ahí arriba con Isaías y compañía. Ya recupera el Sport San Nicolás. Sale jugando ya el recién ingresado Romero para Pereira. Pereira se prepara y cruzó la pelota cayéndose ya. Estaba atento allí Enrique González. Saca esa pelota rápidamente, corre en la media cancha. López también para ayudar. Ya se formó ahí la defensa del Deportivo Villarendá y bueno, sale jugando. Sí. Ahí está Vallejo, que sacó ahora. Está más en la defensa. Y bueno, está contando mal con Villarendá porque habla que, por ejemplo, Juan Martínez no tocó todavía parecido ni balón, o sea, poco en el ataque realmente del conjunto de Villarendá. Bueno, ahí presiona el Sport San Nicolás. Pereira sufre la falta. Pereira ahí en la cerquita del área. Y hay tarjeta amarilla. Vallejos. Es para Richard Vallejos. La segunda tarjeta sería para segunda. el conjunto albirrojo. El primero fue Leonard Morel. Entonces, 2 tarjetas amarillas en el partido y 2 para el conjunto de Villarendá. Bueno, hasta el momento regular el trabajo del árbitro principal. Ahí se prepara entonces un nuevo tiro libre para el Sport San Nicolás, una nueva oportunidad de buscar abrir el marcador y se prepara nuevamente Anderson para buscar un cabezazo allí. Ahí viene la pelota al centro, directo a las manos del portero Colmán. Bueno, fue muy cerrado este tiro libre, Ariel. Muy cerrada, la verdad, fácil para el arquero. Bueno, ahí se equivoca también el portero Colmán, salió muy mal. Ahí se apura también Isaac Saracho, pelotazo hacia arriba. De igual forma ya recupera Leonard Morel. Morel tiene la pelota, camiseta 6 de un muy buen partido. Hay un poquito más atrás para Tobías Moreno, el recién ingresado también. Moreno con la pelota. Ahí está Moreno para Isaías López. López busca la individual, se prepara para el centro buscándole a Jonás Martínez, pero no pasó esa pelota. Allí nomás pierde. Sale jugando ya Lisandro Estigarribia. Estigarribia tiene la pelota, avanza. Ahí sale con todo Luis Mario, corta. Entonces sale por línea lateral. Es saque de mano para el equipo albiverde, quien está presionando mucho más en esta segunda etapa, Ariel. Sí, señor, así mismo. Está ya buscando, mereciendo su gol del conjunto de San Nicolás, que entró mejor, como fue el partido pasado. Eso ya lo mencionábamos. Siempre le cuesta más la segunda etapa del conjunto de Villarendá, por sobre todo en lo físico. Se nota ya el cansancio de algunos jugadores. Bueno, mucha gente ya en el estadio del Sport San Nicolás acompañando a sus equipos, tanto equipo hinchas del equipo visitante como así también local, ya están ubicándose alrededor del campo de juego, esperando también el partido de la categoría primera. Ahí sale con todo el Sportivo Villarendá, ahí Jonás Martínez, Vallejos, pelotazo hacia adelante para Leonard, quien corre, sale con todo Anderson Jiménez, quien no se quiere complicar, saca esa pelota hacia uno de los costados. Ahí está Isaías López ya agarrando la pelota, a ver si juega con Tobías Moreno. Moreno y mal cobrado, ¿qué pasó? Bueno, juego paralizado. Hay un jugador caído entonces en la defensa del Sportivo Villarendá. A ver de quién se trata. Vamos a ver. Era Valdés. Valdés entonces está caído. Y el árbitro dice aprovechemos para un minuto de pausa para la hidratación. Asimismo, bueno.
Aprovechamos entonces también para agradecer a toda la gente que está prendida en la transmisión, Pabli, y vamos a pasar los auspiciantes. Bueno, agradecemos al señor Carlos Benítez, candidato a intendencia por la lista 911. Entonces, está también auspiciando nuestro trabajo. Muchas gracias al señor Carlos Benítez, candidato a intendente por Iribucuá por la lista 911. Agradecemos también a Darío Cel, al amigo Darío Rodríguez, muchas gracias. Reparación y venta de celulares, como así también accesorio para celulares. Encontrar en nuestro local en el centro mismo de la ciudad de Iribucuá sobre la avenida principal. Vamos agradeciendo también a Casa Alex. Casa Alex, todos los materiales para la construcción de su obra del centro mismo de la ciudad de Iribucuá sobre la calle San Roque. Agradecemos al señor Alcides Mareco también por el respaldo. Le da un fuerte respaldo también a su querido club, el Sport San Nicolás. Agradecemos también a Granja Irene Vázquez. Muchas gracias. Apoyando fuertemente la transmisión y a su club querido, el Sportivo Arendá, en la tarde de hoy. A la señorita Irene Vázquez, muchísimas gracias. Gracias a Granja Irene Vázquez. Bueno, también por aquí agradecemos a Dulce y Salados Papacuqué de la licenciada Vanessa Acosta. Muchas gracias también. Ahí van a poder hacer sus pedidos para sus acontecimientos especiales, algún evento, ya sea bocaditos dulces y salados. En Arendá te esperamos, calle San Isidro, frente mismo de la escuela San Isidro. A ver, enseguida continuamos con nuestros auspiciantes también. A ver qué más tenemos por aquí. Agradecemos al abogado Fernando Gómez, asesoría jurídica generalizada. En pantalla van a estar viendo ya enseguida también el número para contacto. Bueno, Ariel, esto ya se va a reanudar. Sí, llegando ya a los 26 minutos de esta segunda etapa. Falta todavía mucho para este compromiso, Pablo. Bueno, saca la pelota Anderson Jiménez, jugador alto, muy seguro, muy buen partido, que casi anotaba el gol hace poco. Ahí avanza el Sportivo Arendá, pero se equivoca, pierde la pelota. Ahí está Romero. Romero, la jugada individual espectacular, sale su marcador, avanza por allí, se va Cardoso. Se va buscando la Pereira. A ver, Pereira ya, ahora sí dominó Pereira, se prepara para el cruce, se mete el Sport San Nicolás buscando la Tobías. La pelota atajó con la mano ahí. Tiro libre de esquina, dice. ¿Qué pasó allí, Ariel? Pasó de todo, reclama mano y el central, el jugador de Arendá ahí, en la última jugada, no sé, también digo mi duda. Automáticamente también dije yo que atajó con la mano. No parecía sé si porque se tiró con todo ahí el central. Tipo con la mano, pero no sé. Pero estaba cerca ahí el árbitro. Con la cabeza bueno, en la repetición. Nos engañó a todos prácticamente en esa jugada. Bueno, la salvada que tuvo el Sportivo Arendá, entonces hay tiro libre de esquina. Tiro libre de esquina, Pereira el centro. Viene la pelota, salta por allí, la mala salida al portero también, pero bueno, hay falta sobre el portero Colmán, como así también sobre el jugador González, Enrique González. ¿Enrique? Sí. O y él fue lo que sacó de vuelta realmente. Bueno, qué partidazo de González, realmente. O Saracho. Paralizado. En el suelo está. Era Saracho. Sí. Ahora sí se levanta de poco. Bueno, qué susto nuevamente. Acaba de pasar el equipo visitante, quien hasta el momento se le está complicando más el partido, Ariel. Realmente sí, ya lo decíamos en la segunda etapa, va mereciendo ganar ya el partido el conjunto de San Nicolás. Y bajó un poco la intensidad también Arendá, por sobre todo ya se los ve cansados a los chicos, por sobre todo en el medio campo. Ya flojo partido de Morel, que se lo ve cansado también. Entonces capaz, poca participación también de Moreno, que ingresó al partido, pero hasta ahora está haciendo poco en el partido. Ahí sale jugando el Sport San Nicolás, directo remate sobre el travesaño, el rebote para Pereira. Qué buen remate lo acaba de hacer Tobías Soto, si no me equivoco, Ariel. Sí. Se fue por... ¡Qué remate! Iba a ser un golazo, ¿eh? El de lo que se salvó nuevamente el Sportivo Arendá. El arquero ya no alcanzaba esa pelota. Y después el rebote le quedó para Pereira, si no me equivoco.
Erró el arco. Y bueno, qué buen remate lo acaba de hacer el jugador número 9, Tobías Soto. Y realmente se animó en esta, porque en todo el partido no hubo un remate fuera del área. Bueno, esta sí pasó cerca, la verdad, muy cerca. Ahí el susto para el conjunto de Garantá. Y bueno, vamos a ver qué tal reacciona después de esto, porque esto físico se le está complicando realmente el conjunto visitante. Sí, señor, cualquier momento llega el gol, por lo que estamos viendo, por la intensidad que tiene el partido, por la presión que está haciendo el equipo local. Cualquier momento ya vamos a tener el gol. Ahí se va Tobías Soto, el que pelea todo el partido. Ahí recupera Vallejos para Sportivo Barandá, sale jugando. Ahí está Marecos buscándole a Isaac, quien se le ve muy cansado ya a este jugador del Sportivo Barandá. Ahí Lisandro Estigarribia, quien se equivoca. Recupera Leonard Morel, se fue con todo. Ahí pelea Isaías López, recupera, sí señor. Leonard nuevamente para Sportivo Barandá. Vamos a ver qué hace. Un poquito más atrás quiso jugarle a Mareco, pero se equivoca. De igual forma recupera Vallejos, se va para pelear Jonás. Ya sale jugando Romero con Sport San Nicolás hacia la banda derecha. Ahí se va Lorenzo Benítez y el centro. Va la pelota hacia adelante. El capitán de equipo de cabeza saca esa pelota. Lo complementa Leonard Morel. Corre, Tobías Moreno ya no alcanza. Hay saque de mano que le corresponde al equipo local. Hay mucha presión. Vamos a ver qué hace. Ahí está Lorenzo. La jugada individual sobre la defensa del Sportivo Barandá, pero pierde la pelota. Recupera Isaac Salacho. Isaac Salacho, el pelotazo hacia adelante buscándola Isaías López. Se equivoca en el pase. Ya sale jugando Aguilar. Aguilar para el Sport San Nicolás. Sale jugando el Sport San Nicolás. Ahí va para Lisandro Estigarribia. Fuerte marcación de Marecos. Vamos a ver en qué termina. Presión de Marecos. Recupera la pelota. Sí, señor. Sale jugando ya Richard Vallejos y tiene espacio. Bueno, no pasó esa pelota. Nuevamente la pelota es del equipo albiverde. Sale jugando ya Tobías Soto. Soto para su compañero. Era Lucas Cardoso. Un poquito más atrás. Va para Nilson Cardoso. Tenemos dos Cardoso también en el Sport San Nicolás. Sí. Ahora me doy cuenta también. Ya sale jugando con Lisandro Estigarribia. Sport San Nicolás con la posesión de la pelota prácticamente en todo el segundo tiempo. Salió por uno de los costados. Vamos a ver qué hace. Ahí se va Aguilar. Aguilar para ejecutar este saque de mano. Ya autoriza el árbitro. Pelota hacia adelante. Los defensores de Barandá que no pudieron sacar esa pelota. Ahora sí, Enrique González saca esa pelota, pero está en la zona de ataque todavía el Sport San Nicolás, Ariel. Sí, señor, así mismo. Bueno, se está complicando Barandá realmente. Y ya lo decíamos en los partidos anteriores, fue así. Se nota ya el cansancio de los jugadores. Está costando jugar los 90 minutos en lo físico. Y el San Nicolás aprovechó esto la vez pasada y logró empatar. Y ahora hay falta. Hay una falta. Falta sobre Vallejos en la jugada anterior. Vallejos ya se lo ve muy cansado, Pablo. Creo que la mayoría de los jugadores del Sportivo Barandá ya están muy cansados. Ahora hay un tiro libre a favor del equipo visitante. Ahí está Enrique González nuevamente desde la pelota para sacar y jugar hacia adelante. Centro arriba. Salta por allí Anderson Jiménez. Saca esa pelota y ya recupera. Ya lo tiene la pelota el Sport San Nicolás. Romero. Romero para quien lleva la pelota hacia adelante. Pasa para Cardoso. Saca Luis Mario para no complicarse allí. No pudo dominar bien este jugador Nilson. A ver qué hace López. Y López para Jonás Martínez. Cuidado que se va Jonás. Se mete en el área chica. Se prepara Jonás. El poste derecho. Increíble. Señoras y señores, el remate de Jonás Martínez se fue por el poste derecho del portero Brites Ariel. Qué susto para la defensa del Sport San Nicolás. Bueno, Martínez, que tenía poca participación en esta segunda etapa, se esperaba mucho de él y sabemos cuando le dejan espacio lo puede aprovechar. Y bueno, el palo le dijo que no, porque algunos ya lo estaban gritando sabiendo de su capacidad de goleadora del delantero del conjunto de Garantá. Y bueno, no lo aprovechó en esta porque ya era prácticamente acariciando el título
conjunto de Oriental que no lo supo aprovechar en esta pali. Sí, señor. La primera jugada clara que tuvo Jonás Martínez se fue por el poste. Ahí está, tiro libre de esquina. Vallejo hizo el centro, el cabezazo, nadie pudo alcanzar el rebote, le queda para... Bueno, ya hay falta, dice entonces sobre Jiménez. Hay tiro libre que le corresponde al Sport San Nicolás, mientras vemos un jugador haciendo calentamiento previo para ingresar, Ariel, para el Sport San Nicolás. Sí, señor, la saca 19, vamos a verificar de vuelta quién es. Sí, bueno, sale ahora del conjunto de San Nicolás. Pelotazo hacia adelante del portero Brites, buscándole a su compañero, cuidado, Soto, mejor dicho, intentaba allí, pero había muchos defensores. Sale jugando ya el Sportivo Brenda. Ahí está Isaac Saracho. Saracho se le nota muy cansado. Pierde la pelota por Lisandro Estigarribia. Estigarribia para Sport San Nicolás. Ahí está Lucas Cardoso. Cardoso para Romero. Cuidado que se va con todo el Sport San Nicolás. Romero busca con quién jugar. Ahora sí. Cae el jugador número 15. Y sale jugando el Sportivo Brenda. Bueno, 3 jugadores en el piso, Ariel. El árbitro corre para asistirle al primero que se cayó. Aguilar que está, que parece que sintió un golpe en esa pelea con Saracho. Y bueno, y también el otro, Lisandro Estigarribia. No sé si va a seguir más, pide, ya Lisandro ya no va más. No sé si ya sabe que va a ser sustituido porque se prepara con el 18, el conjunto de San Nicolás, Paulín. Va a haber 2 cambios, porque estamos viendo para el Sport San Nicolás. Me imagino que Lisandro Estigarribia va a salir. Justamente ingresa una camilla por él. Muy sentido, está en el suelo. Aprovechamos para agradecer también a nuestros auspiciantes. Está con nosotros el señor Carlos Benítez, candidato a intendente por Iribucuá, por la lista 911. El señor Carlos Benítez está respaldando fuertemente nuestra transmisión y como así también el deporte local. Sí, señor. Bueno, vamos a tener los cambios. Se sale ya Lisandro Estigarribia. Ingresa ahora Jonathan Lescano. Y también el otro es Alex Escobar. Y sale Omar Aguilar, el capitán. Ahí ya se encuentra en la cancha, Paulino. Bueno, ingresa entonces camiseta 18 y 19. Escobar. Bueno, sí. El 18 es Escobar, Alex Escobar. No, el 18 es Jonathan Lescano. Y después con la 19, Alex Escobar. Bueno, 19 es para Alex Escobar. Escobar, entonces. Los recién ingresados. Realizó 2 cambios el Sport San Nicolás. Agradecemos a Comercial Virgen de Fátima. Desde la ciudad, desde Cerro Verde Centro. Agradecemos al licenciado Fabio Britos. Muchas gracias por apoyar nuestro trabajo y como así también está dando su respaldo al deporte local en general. Agradecemos a Comercial Virgen de Fátima. Ahí sale jugando Pereira. Saca Luis Mario para no complicarse. La defensa del Sportivo Granda, que se complicó muchísimo en este segundo tiempo. Ahí saque de mano. Ahí se va Lorenzo Benítez. La pelota arriba para Soto. La reacción de Colmán. Desvió esa pelota. Otra vez Soto, ¿eh? Y la buena respuesta. Sorprendió. Sí. Y el reflejo que tiene también Antonio Colmán para el desvío. Sí, señor. Mientras vimos que ya vamos llegando a los 37. Casi fue gol del conjunto de San Nicolás. La salvada nuevamente del portero del Sportivo Granda. Llega demasiadas veces el equipo local buscando abrir el marcador. Esta vez Antonio Colmán desvía y dice, esta vez no. Y hay tiro libre de esquina. Se va Pereira nuevamente para el centro. Sí, señor. Pereira y el centro. Viene la pelota arriba. Sale el portero, desvía el rebote. ¿Para quién? Hay falta ya entonces sobre el portero o algún defensor, pero ya no hay más peligro dentro del área grande del Sportivo Granda, quien sale jugando rápidamente. Ahí está recién ingresado. Se trata de Escobar. Marcaba por allí, pero la posesión de la pelota es del Sportivo Granda. Quien se equivoca es Isaías López. Sale ya jugando Lorenzo Benítez. Pelotazo hacia adelante para Soto. Sale el portero con todo y sin utilizar el brazo le choca. ¿Qué bueno, quiso hacer el portero? Quiso hacer el portero porque fue haciendo con la mano y utilizó, pero él prefirió el cuerpo. Bueno, casi cometió una falta entonces.
Bueno, infantil lo del arquero, falta de experiencia también, porque fácilmente él pudo haber usado la mano. Bueno, ya se repone entonces también el jugador Soto, quien se cayó por allí. Y una pequeña equivocación del portero Antonio Colmán, que me imagino que también va a ir corrigiendo, va a ir aprendiendo también. Sí, capaz por el temor de no agarrarlo bien el balón, entonces usó el cuerpo. Bueno, ya sale jugando el Sport San Nicolás. Medio campo, pelea por allí Luis Mario Valdés y ya recupera. No salió la pelota. Salió y dice el... Ahora sí. En línea 2 dice, salió la pelota. Saque de mano que le corresponde al Sport San Nicolás. Se va Lorenzo Benítez, uno de los que más hizo en este partido. Ahí la defensa del Sport San Nicolás. Desvía Luis Mario Valdés. Nuevamente hay saque de mano que le corresponde al equipo local que insistentemente busca abrir el marcador. Presiona. Ahí se va Soto. No pudo dominar la pelota. Sale por línea final. Saque de portería que le corresponde al Sportivo Viarendey. Llegamos a los 40 minutos, Ariel. Sí, señor, llegamos ya a los 40. Ya falta poco para que culmine este compromiso. Y ya se lo ven cansados también los jugadores de San Nicolás. Por ejemplo, Soto, que peleó todo el partido. Uno de los destacados del compromiso. Que buscó su gol y tuvo su oportunidad realmente. Buscó de todas formas, pero hasta ahora no se le está dando al nuevo conjunto de San Nicolás. Ahí saca Freddy González, capitán de equipo. Pelotazo hacia adelante. Responde muy bien Anderson Jiménez. Y hay falta sobre él. Justamente ya juega rápidamente. Ahí está Romero. Recibe la pelota Romero, quien cambió de posición. Ya está hacia el sector izquierdo. Romero habilidoso. Pelea con Aníbal Mareco. Continúa Romero para el Sport San Nicolás. El pase va para Lucas Cardoso. Pereira para quien, buscándolo otra vez Cardoso, pero esa pelota que lo cubre muy bien el capitán de equipo Freddy González. Sale ya jugando Aníbal Mareco. Mareco para Isaías López. López para Isaac Salacho. Se va el Sportivo Granda. Avanza la jugada individual de Isaac. Vamos a ver qué hace Isaac. Alcanza la pelota. Se metió por allí. Se va con todo Isaac Salacho. Cuidado. Se mete Isaac. El rebote le queda para Leonard. Leonard Morel tiene el arco enfrente. No hace nada. Un poquito más atrás para Richard. Richard Vallejo se prepara para el remate. Desvió por el defensor, ya fue débil y bueno, qué buena corrida de Isaac Salacho, Ariel. Sí, señor. Realmente muy buena corrida de Salacho, hizo todo bien, pero después la defensa ya estaba bien replegada ahí en el área. No puede hacer mucho el conjunto de Guaranda. Falta sobre Tobías Soto. Acá enfrente nuestro cometió Leonard Morel. Y ojo que ya tenía amarilla Morel que estuvo ahí cerca. Era la forma de atajarle a este jugador número 9 que realmente es bastante habilidoso, bastante rápido. Entonces, un poquito más atrás le dice a Lucas Cardoso, quien se va a encargar de este tiro libre. Y autorizó el árbitro. Qué buen centro, pelota arriba, de cabeza, Enrique González. Leonard lo complementa, va saliendo nuevamente Isaac con la pelota. Isaac, vamos a ver si filtra el pase para buscando la Jonás, pero no le salió ese pase. Recupera ya el equipo local. Ahora sí de vuelta para Richard Vallejos. Y es falta. Falta sobre Richard Vallejos del Sportivo Garandá. Juego paralizado entonces ahí en el medio campo, donde tenía para correr Vallejos, pero le tocaron ahí abajo a Ariel. Sí, señor, falta. Cobra también el árbitro. Cualquier toquecito, cualquier empujoncito. No sé, por un momento muy cortado, pero bueno, ahora tiene tiro libre del conjunto de Guaranda. Freddy González y el centro. Pelota arriba de cabeza. Lorenzo Benítez saca. Ahí está. Tobías Moreno con el rebote. Vamos a ver qué hace Tobías. Se prepara Tobías para el centro. Ahí va la pelota arriba. Se mete por allí López, pero no pasó esa pelota. Buena marcación de Anderson Jiménez. Cuidado que está volviendo López. Nuevamente posición adelantada de él. Está volviendo el jugador número 10, que hasta el momento no hizo mucho, Ariel. No hizo mucho López. Ya lo decía, siempre un delantero tiene que prestar atención a la hora de salir, está en línea con los defensores. Y él siempre sale de ahí caminando. Falta de atención, le pasó también a Vallejo, entonces son cuestiones que tiene que corregir los delanteros del conjunto de Guaranda. Bueno, según el presidente de la liga, esto va a tercer partido con este resultado. Sí, señor, así es que no se define hoy si es que terminan 0-0. Qué lindo partido estuvimos viendo el domingo pasado en esta categoría, como hoy también. Creo que lo complementaron bien. Y bueno, lástima que no hay goles.
en la tarde de hoy en la categoría Sub-20. Después ya también se acerca lo que es el partido principal de la tarde de la categoría primera, donde el equipo local tiene la ventaja y quiere consagrarse campeón en la tarde de hoy. Sí, señor, Con así un mismo. empate ya suficiente. Sí, la categoría primera. Parenta que tienen la obligación de ganar para forzar el tercer partido. Bueno, leemos los comentarios. Fuerza San Nicolás, dice Silvino Jiménez. Noemí Espínola, vamos por San Nicolás. Después tenemos Manuel Ocampos. Dale San Nicolás. Soy el amigo de Jonathan Lescano, dice. Después Javier Duarte. Primera es, dice. El partido, tercer partido es para ambas categorías, según nos comenta el presidente de la liga, por eso estamos consultando. Sí, porque había algunas dudas, porque hubo Bueno, señoras y sí, señores, sí, terminó el compromiso Ariel con un resultado de 0-0. Bueno, para tercer partido entonces, local a definir seguro la próxima semana. Y bueno, termina así. Guarendá que tuvo su oportunidad en la primera etapa. Uno recuerda en la segunda etapa ese remate de Martínez que fue al palo. Prácticamente era la victoria. A Nicolás Guarendá que tuvo su oportunidad en la primera etapa. Siempre jugó bien su primera etapa y siempre le gustaba mal la segunda. Y hoy solamente realizó un cambio. Porque anteriormente realizaba 2-3. Era algo habitual, pero hoy no quiso arriesgar mucho. Bueno, le salió el empate entonces al conjunto de Arenda. Y bueno, vamos a irnos despidiéndonos de a poco, para irnos de esta categoría sub-20 y ya preparándonos para lo que va a ser la categoría primera. Sí, señor, nosotros hacemos una pequeña pausa, después ya retornamos con todo. Nosotros les invitamos a que puedan suscribirse al canal. La gente que están viendo, mucha gente están viendo la transmisión, muchas gracias. La gente que están participando también. Y después nosotros venimos con nuestra lista de auspiciantes también. Muchas gracias a todos por hacer posible este trabajo, esta cobertura, de acompañar también los partidos de la Liga Deportiva de Uruguay, así de una u otra forma también. Ayudamos, colaboramos para el crecimiento del fútbol local. Así es que muchas gracias a todos por sumarse ahí en nuestro canal de YouTube. Nosotros volvemos en breve para lo que va a ser la categoría primera entre el Sport San Nicolás y Sportivo Arenda.
En la ocasión, segundo partido final, ya un ambiente de fiesta, por supuesto, se está viviendo en la ocasión, tarde propicia para el desarrollo del fútbol y bueno, el fútbol de tierra adentro se viste de fiesta. Hoy, segundo partido correspondiente por el centro máximo del campeonato 2026. Sportivo, Sport San Nicolás y por supuesto el Sportivo Muy Arendá. Sean todos bienvenidos a esta convocatoria. El fútbol nos llama, nos convoca para vivir una tarde fenomenal y por supuesto, por sobre todas las cosas, que gane el mejor equipo, que cada parte haga lo que le corresponde al cuarteto arbitral, como así también a los jugadores, a los dirigentes, a todos, por supuesto, que nos sumamos para esta alegría deportiva en esta ocasión. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. En instantes, los dos clubes pisarán el terreno de juego. Acá de vuelta que en la primera pulseada ganó el equipo de Sport San Nicolás. Esta vez, en este segundo partido, veremos qué resultado pueda arrojar este compromiso. Entonces, los jugadores del Sport San Nicolás, ya presentes en instantes nada más, también estarán pisando este hermoso reducto campo de juego preparado para este segundo compromiso. Partido, en este caso, del campeonato, versión 2026, segundo partido final en la ocasión aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Se aguarda la salida del cuarteto arbitral, los dos equipos en este caso ya preparados
con sus respectivos jugadores. Me refiero al Sport San Nicolás y el Deportivo Garendá. Entonces se aguarda la presencia del cuarteto arbitral para posteriormente poder observar a estos dos equipos rumbo en el terreno de juego. Campeonato 2020. El terreno de juego, señoras y señores, todo listo, todo puesto para vivir una jornada de fútbol, una fiesta deportiva.
Señoras y señores, ya retornamos para la categoría. Señoras y señores, retornamos ya para la victoria a Sport San Nicolás con la mínima diferencia. El Deportivo Señoras y señores, ya estamos con todo para esta gran final de la categoría primera. Ya están viendo ahora el saludo entre ambos equipos. El equipo local del club Sport San Nicolás, que le recibe el día de hoy al Sportivo Arenta. Entonces ya en instantes también con los nombres del onceno titular de cada equipo y también de los árbitros y todo eso. Pero primero les saludo al relator de este partido. Bienvenido, Paulino. Muy buenas tardes, Ariel, muy buenas tardes para todos los compañeros, un saludo cordial para toda la gente que están ya conectados esperando este gran partido. La segunda final de la Liga Deportiva de Arequipa de fútbol, ya están dentro del campo de juego el cuarteto arbitral, como así también los capitanes allí, hablando porque esto ya va a arrancar en minutos. Los equipos ya están dentro del campo de juego, ahí se van a sacar algunas fotos y bueno, se viene un partidazo porque el equipo local va a querer consagrarse campeón en la fecha. Con un empate le basta para que pueda levantar el trofeo de campeón. Y el equipo visitante que viene con todo para buscar resultado también y así forzar un tercer partido. Así está el panorama para la tarde de hoy en la categoría principal, categoría primera, entre el Sport San Nicolás y Sportivo Arenda. Ya estuvimos viendo también categoría sub-20 entre estos mismos clubes, también enfrentándose, y terminó en un 0-0, donde también ya se fueron a un tercer partido. Ya se confirmó eso también. Veremos qué pasa en este compromiso. Ya vamos enseguida con el onceno titular, Ariel, cuando tengamos la planilla nomás ya también, para ir conociendo los jugadores quienes van a formar parte de este partido como titular, para empezar, digamos, sí, señor, el onceno, porque por supuesto después vemos en la banca suplente muchísimos jugadores del Sport San Nicolás, no tanto así el Sportivo Arena, pero también tiene algunos jugadores en la banca. Sí, señor, ahí está, ya se hizo el sorteo correspondiente a la derecha. Entonces a tu pantalla se va a ir primero el conjunto del Arenta, que ahí ya estamos en el campo. Solamente un variante, no va a jugar Junior Pereira y ingresa Junior Martínez, o sea, no, Jorge Martínez, mejor dicho. Este cambio, lo que fue el del partido anterior. Recordemos que salió lesionado Pereira, Junior Pereira, entonces ahora está con la casaca 10, Jorge Martínez como reemplazante. La única variante en comparación de lo que fue el partido pasado, donde perdió de local el conjunto Arenta. De hecho fue un partido bastante parejo, la verdad, pero supo golpear primero la primera final el conjunto de San Nicolás, que hoy tiene claras chances de salir campeón en su cancha con su público. Bueno, asimismo tiene la ventaja de poder consagrarse campeón en la tarde de hoy el Sport San Nicolás. Quiere sumar una estrella más este club, el equipo albiverde de la Liga Deportiva de Arequipa de fútbol. Y el Sportivo Arenda que viene para pelear después de una dura caída en la ida jugando de local el domingo pasado. Viene a buscar un resultado también para poder alargar más, digamos, llevar a una finalísima. Veremos qué pasa, pero va a ser un lindo compromiso, Ariel. Y mucha gente allá también llegando en el estadio del Sport San Nicolás, en el centro mismo de la ciudad de Arequipa. Sí, señor. Bueno, vamos al onceno titular. ¿Te parece? El primero del conjunto de Sport San Nicolás. El 12, el arquero es Daniel Benítez, poeta el 66, Aníbal Lejano, el 6, Deli Fernández, el 11, Miguel Cabrera, el 5, Rodrigo Maqui, el 16, Elson Torres, el 8, Cristian Fonseca, el 17, Rodrigo Pereira, y después está el 20, Ismael Cuevas, el 7, David Carvajal, y el 10, Rodrigo Velázquez. Muy bien, ahí están los equipos entonces, ya está a punto de arrancar. Vamos después con el árbitro principal, Ariel. Como línea 1 estoy viendo ya Héctor Espínola. Se prepara el árbitro. Arranca nada más
esta gran final de la Liga Deportiva de Arequipa de Fútbol. Sport San Nicolás, Sportivo Vigarendá. Arrancó este compromiso, el partido de vuelta. Repasamos en el partido de ida. Terminó 1-0 a favor del equipo albiverde. Ahí se va con todo el jugador David Carvajal y el centro que mete con todo para las manos del portero. Atento, estaba allí Johnny Cabrera. En la defensa del Sportivo Vigarendá está como capitán Saldívar, Ariel. No, Mateo Benítez. Mateo Benítez, entonces capitán de equipo Sí, del señor. Sportivo Vigarendá. Ahí está González peleando para el Sportivo Vigarendá. González, el delantero que tiene el club albirrojo. Ahí está Espínola, camiseta 14. Juega para Torres. Cuidado que se va el Sportivo Vigarendá. Va, pelota para Saracho. Abel Saracho. Sacó la defensa a última. Se complicó. Allí veo ya recupera Ismael Cuevas. Sale jugando, camiseta 20 para él. Ismael Cuevas pierde la pelota. Ahí está Diego Barreto. Dieguito, la jugada individual espectacular. Diego para quién. Zurdo de cabezazo para Abel en las manos del portero Benítez. Sí, bueno. Bien el conjunto de Vigarendá haciendo el ataque otra vez Barreto, que es uno de los más desequilibrantes que tiene el conjunto de Vigarendá. Vamos al equipo titular, el arquero es Johnny Cabrera, después está el 13 Carlos Saldívar, 15 Diego Barreto, el 13 Caballero, después está Ronald Caballero, después el 16 Mateo Benítez, el capitán, después está Espínola, con el 9 está González, el 17 es Abel Saracho, el 7 es Julio Pereira y después está con el 10 Jorge Martínez. Sí, señor, Jorge Martínez, el juvenil que está jugando de titular en este partido, después de un buen partido también en la ida. Ahí pelea Ismael Cuevas, pierde la pelota por Torres. Torres y el centro, mete la pelota buscándole a Julio Pereira. Ahí está Julio Pereira para González. González pelea por allí, vamos a ver qué hace Julio. Las piernas zurdas intentó sin ninguna dirección. Saca ya Fernández, capitán de equipo del Sport San Nicolás. Eterno capitán del Sport San Nicolás. Fernández entonces ya recupera el Sportivo Vigarendá. Ahí está, camiseta 14 para Espínola, el mediocampista, buen jugador que tiene también el equipo albirrojo. Ahí está Saldívar, pelotazo hacia adelante, pero no estaba ninguno de sus compañeros. Sale ya jugando. Ahí está Fonseca, un poquito más atrás. Fonseca nuevamente, camiseta 8, una de las figuras que tiene este equipo. Allá recupera Jorge Martínez. Barreto, Diego Barreto va, lleva la pelota, jugada individual, juega un poquito más atrás para Torres. Vamos a ver qué hace. Falta o mano. Mano entonces del jugador Barreto. Sí, porque Agarró la pelota pensando que ya se le había cobrado. no le cobró y porque ya venía reclamando también Barreto en una jugada anterior, porque no le cobró la falta, entonces está dejando jugar también el árbitro del partido, que enseguida confirmamos los nombres. Sí, señor. Así empieza entonces el partido, la final de la Liga Deportiva de Arequipa de Fútbol desde el estadio del Club Sport San Nicolás. Ahí peinó la pelota el jugador número 10. Estamos hablando de Velázquez, Rodrigo Velázquez. Salió por línea final, sale jugando Johnny Cabrera para el Sportivo Vigarendá. Ahí está Saldívar, uno de los refuerzos que tiene el Sportivo Vigarendá. Pelea por allí González. González para Diego Barreto. Habilidoso Diego Barreto, lleva la pelota, deja para González. González quiso jugarle un poquito más adelante, pero se complicó allí. Ya recupera Mateo Benítez, el capitán de equipo, nuevamente para Diego Barreto. Se convierte como el cerebro del equipo prácticamente desde el partido pasado, Ariel. Es muy movedizo, tiene habilidad manejando el balón, realmente el buen jugador, el chiquilín del conjunto de Vigarendá. Se va ahí Espínola, Sportivo Vigarendá en la zona ofensiva. Jorge Martínez, Martínez con la pelota para Espínola, Espínola se prepara para el centro. Buena ahí en el bloqueo el jugador de Sport San Nicolás. Es el jugador número 16. Es Torres, ¿sería? Nilson Torres, sí señor. Ahí está David Carvajal de cabeza. Le bajó muy bien para Velázquez. Se va con todo Velázquez. Se mete el Sport San Nicolás. Se prepara Velázquez, juega un poquito más atrás para Fonseca. Fonseca, vamos a ver qué hace. Se va nuevamente para Velázquez y nadie le quita la pelota. Ahora sí, Mateo Benítez saca esa pelota para Julio Pereira. Julio Pereira se prepara para correr. Pase muy fuerte para Barreto. Sale por línea lateral. Le corresponde saque de mano al equipo local. Sí, señor. Sí, estamos viendo los primeros minutos de este compromiso. Parejo hasta ahora. Ambos equipos están buscando el arco rival. Ahí está Ferreira, se va con todo el jugador número 17 habilidoso, el zurdo Ferreira, se mete para Velázquez, Velázquez paró la pelota después,
No pudo dominar. Sacó nomás Saldívar esa pelota. Ahí recupera nuevamente Cabrera, camiseta 11 para San Nicolás. Ahí está para Ismael Cuevas, pelea por allí. Caballero, Ronald Caballero sacó esa pelota. Continúa el peligro porque mete el centro el capitán de equipo buscándole a David Carvajal, pero termina en las manos del portero Johnny Cabrera, quien está atajando para el equipo del Sportivo Bugarenda. Va la pelota arriba, rápidamente ahí pelea González, no pudo dominar la pelota, ahí pelea Nilson Torres con Jorge Martínez, sale la pelota, sí señor, el Sportivo Bugarenda. El capitán de equipo ya juega con Diego Barreto, nuevamente es para Mateo Benítez, un poquito más atrás para Saldívar, Carlos Saldívar, mira, observa, analiza dónde jugar. Juega muy cerca de él con Espíndola, quien se equivoca. Ya recupera Ismael Cuevas. Ahí va con todo. Ya recibe David Carvajal. Se mete Velázquez. Velázquez para Carvajal. Está en el área chica. Va para Cabrera. Tiró afuera. ¿Qué pasó, eh? Bueno, ya No había era fuera cobrado de juego algo. tampoco, ¿eh? ¿No era? Y lo que desperdició porque no era fuera de juego ni nada. No es offside. No, Bueno, no pasó nada. Lo que acaba de perder David Carvajal es increíble. Increíble. Yo pensé que era posición adelantada, Ariel. Sí, sí. Esperamos, está viniendo el árbitro principal. Bueno, Le pide el. que pongan chaleco entonces a la banca suplente. Pero lo que se acaba de perder David Carvajal en Increíble. vez... Ni él se lo esperó, no sé si estábamos en la duda porque era fuera de juego. O porque de acá no pudimos apreciar también si se levantó o no. Cobró algo, nos dicen los compañeros también. Ah, bueno, no. Porque no tenemos visión de acá desde ese sector en la cancha donde está justo el línea 1. Sí, señor, ahí está Cabrera. Para el Sport San Nicolás avanza en la media cancha. Ya el pase es para Velázquez. Se mete con todo Velázquez, con David Carvajal. Choca. Ahí Saldívar, quita la pelota. Después Barreto. Le cometen una falta, consigue una falta. Entonces Diego Barreto. Muy rápido, muy habilidoso. Difícil de atajarle, difícil de cortar entonces. Con una falta únicamente. Ahí está. Tiro libre que le corresponde entonces al Deportivo Bugarenda. Se prepara Torres. ¿Es Torres? ¿Saldívar? Bueno. Saldívar entonces. Pelotazo hacia adelante. Salta por ahí González. No alcanza esa pelota. Corre Julio César Pereira. Pereira con Mateo Benítez. El capitán de equipo. Un poquito más atrás para Jorge. Va la pelota para Pereira. Se mete con todo. Rápidamente Pereira y el cruce, pero ya estaba en posición adelantada. Entonces, offside sobre el jugador Julio Pereira. Tiro libre que le corresponde al Sport San Nicolás. Ya está Fonseca para ejecutarlo con Rodi Lomaki. Finalmente es el portero Benítez quien saca esa pelota. Cuidado que se va con todo David Carvajal. Peinó muy bien Ariel. Y por ahí bien, no sí. estaba atento Velázquez. Sí, en la marca de Caballero también. Por esta ganó realmente el punzante delantero del conjunto de San Nicolás. Ahí está Torres. Torres con la pelota para Dieguito Barreto. Barreto para González. González un poquito más hacia el costado. Sube también Mateo y el centro va directo hacia el arco. Muy fuerte, muy arriba. Quería meter un centro, pero finalmente salió por línea final. Y nosotros agradecemos a nuestros auspiciantes, Ariel. Le agradecemos Sí, a Darío señor. Cel. Agradecemos a Casa Alex. Muchas gracias a Granja Irene Vázquez. Muchísimas gracias también al candidato a intendente, al señor Carlos Benítez. Candidato a intendente por Iribucuá por la lista 911 también. Muchas gracias. Agradecemos a Dulce y Salados Papa Cuqué. Muchas gracias al abogado Fernando Gómez. Asesoría jurídica generalizada. Ahí se va el Sport San Nicolás. Ismael Cuevas con Velázquez. Buena jugada. Se mete por ahí el jugador número 10. Finalmente sale con todo. Ronald Caballero ya tiene dominada la pelota. Diego Barreto y pelotazo hacia adelante buscándole a Julio Pereira. Sale con todo también Rodi Lomakis. Ahí está González, el delantero que tiene el Sportivo Bugarenda. Pelea González. El pase para Mateo Benítez. Benítez para Julio César Pereira. Ahí se mete Julio. Qué bien lo hizo. Se va Julio. Se estorban ahí, pero igual Mateo se va. Cuidado. El mate es gol. Gol del Sportivo Bugarenda, señoras y señores. Abel Saracho
lo anota después de una jugada del capitán de equipo Mateos Benítez, quien se metió por el lado izquierdo. Se abre el marcador a los 9 minutos. Entonces, el Sportivo Brenda pasa a ganar a Ariel. Sí, señor. Con el gol de Abel Saracho. Y eso es lo que venían a buscar el equipo visitante. Sí, señor. Qué bueno lo hicieron. Entre Pereira, Benítez, qué gran jugada. Parecía que se iba el balón, pero picó Benítez y Saracho está bien pendiente. Y con esto abre el marcador el conjunto visitante, que ya empieza ganando 1-0. Sí, señor, se pone emocionante este partido porque se iguala todo. Se iguala todo, señoras y señores. Esto va a modificar obviamente el ritmo del juego. Cuidado que se va el Sport San Nicolás, se va Velázquez. Velázquez se prepara. La jugada individual espectacular, pero después pierde la pelota. Sale jugando Jorge Martínez para el jugador González. González lleva la pelota. Se va el delantero González, quien se equivoca allí. Le quiso dar a Pereira. Finalmente pierde la pelota. Cuidado entre Rodi Lomakis y González. Entonces, ahí se va el árbitro. No hay tarjeta ni nada, pero bueno. Acusó de un manotazo ahí González, ¿verdad? Sí, señor. Pete la cara ahí. Muy buena cobertura también Rodi Lomakis, Ariel. Y realmente sí. No sé si Lomakis y Fernández. Ah, salió la amarilla. Salió la amarilla. Salió la amarilla entonces para González. González. ¿Y para quién? ¿Solamente González? Porque bueno, empujón ahí entre los jugadores. Creo que para los dos. Ahí está anotando. Bueno, confirmamos bien después porque jugaba confuso ahí. Sí. Bueno, todo empezó porque González, parecía, él esperaba que Pereira iba a su costado, pero Pereira no entró ahí. Después al tratar de recuperar el balón. Bueno, fue solo para Sport Brenda. Sí, sí. Ah, bueno. Tienen que ser los dos, le dice. Bueno, sí. Fue solo para González entonces la tarjeta amarilla. La primera tarjeta amarilla en el compromiso es para González, el delantero del Sportivo Arenda. Sí, señor, ahí está. Ahí está Mateo Benítez. Mateo Benítez entonces para ejecutar este saque de mano. Capitán de equipo, quien hizo toda la jugada para el gol. Cuidado que se va el jugador González. Bueno, ya hay falta. Bueno, un empujón porque si era saque lateral no tenía que ser fuera de juego. Sí, señor. Fue falta. Ahí empieza nuevamente la jugada. Ahí atrás Fernández. Cuidado que pierde la pelota. Esta Abel se apuró ahí para jugar. Se iba con todo Barreto ahí para acompañarles, pero finalmente recupera el Sport San Nicolás. Ahí Cabrera, el pelotazo hacia adelante de cabeza. Saca Saldívar. Ronald lo complementa. Pelotazo hacia el medio campo. Esa pelota que sale por uno de los costados y se enojan con Abel, Ariel. Sí, Barreto que le dice todo ahí, porque Barreto se iba solo, así que le pasa el balón. Pero quiso hacerlo más difícil, Saracho. Hacer taco porque pensando que estaba detrás ahí Espínola, pero no lo estaba. Entonces esas tensiones tienen que aprovechar más Brenda, pero buena recuperación de Saracho, sacando el balón a Fernández, que estaba muy confiado en teniendo el balón. Ojo con él. Sí, señor, cuidado que se va González nuevamente para el Sportivo Brenda. Quiso rematar desde lejos. Barreto, la jugada individual, pero muy buena la cobertura. Fernández le cometen falta. Nuevamente desde González, quien ya tiene una tarjeta. Y se tiene que cuidar hasta ahora. Tarjeta innecesaria, la verdad. Llama la atención que fue solo para él y no para ambos jugadores. Ambos jugadores, del otro equipo también. Golpeó primero el equipo visitante. Cuidado que se va. David Carvajal no pudo dominar esa pelota. Tenía espacio inclusive. De igual forma está el peligro ahí con Lescano. Lescano para Nilson Torres. Torres, jugada individual y pasó nomás Torres. Ahí la marcación del capitán de equipo. Ya recupera Jorge Martínez. Sale jugando Martínez con Julio César Pereira. Pereira para Martínez. Un poquito más atrás otra vez para el capitán de equipo, que me imagino que va a sacar con un pelotazo. Sí, señor. Ahí ya sale jugando y corre. A ver, Saracho, el autor del gol. El equipo visitante golpeó primero a los 9 minutos. Gol de Abel Saracho. Señoras y señores, con este resultado, bueno, muy temprano para decir, falta mucho todavía, no, pero obviamente si llega a ganar el equipo visitante, se juega un tercer partido, sería la finalísima. Sí, señor. Ahí sale jugando Fonseca buscando la Velázquez. Nilson Torres pelea por ahí, recupera muy bien Barreto. Primero Dieguito Caballero Barreto salió hasta ahí para recuperar el balón bien por el centro del conjunto de Garenda.
Ahí pierden la pelota. Sale jugando Cabrera. Pelotazo. Velázquez peinó muy bien. Cuidado. Que David Carvajal es peligrosísimo. El dolor de cabeza de la defensa del Sportivo Berendá. El domingo pasado, por ejemplo, fue justamente este jugador David Carvajal, conocido ya del club también. Jugó la precopa con el Sportivo Berendá. Y bueno, demasiado bien se le conoce a David Carvajal. Cuidado, hay una falta dura al Yeriel Sí, sí. sobre Otra vez sobre Diego Barreto. Barreto. Y amonestación verbal para Cabrera, el lateral izquierdo del conjunto de San Nicolás, que hizo la falta, ¿verdad? Pero solo amonestación verbal, no hubo tarjeta por medio, entonces era tiro libre para el conjunto de Guarantá. Saludo al licenciado Fabio Britos de Comercial Virgen de Fátima. Desde Cerro Verde nos acompaña también. Por supuesto, te esperamos en nuestro local con todos los productos de la canasta familiar y como así también sección de carnicería, Ariel. Ahí encontrás carnes de primera calidad, como así también sección de panadería. Gracias a Comercial Virgen de Fátima, desde Cerro Verde Centro, acompañando a la cobertura de Pulses Pro Más. Hay tiro libre. Está Diego Barreto, el que sufrió la falta, se va a encargar entonces de este centro. Ahí piden González y compañía en el segundo palo. Como para cerrar está Saldívar. Autoriza el árbitro. Viene la pelota arriba. Pasó por González y le queda para Lescano. Sale tranquilamente el Sport San Nicolás. Ahí está Ferreira. Le cometen falta. Julio Pereira comete la falta. Le viene a advertir el árbitro también. Ahí está Saldívar. Le mira al árbitro. Le hace una seña de que no vuelva a hacer. Ya sale jugando Ferreira. Habilidoso jugador que tiene el Sport San Nicolás. Lescano se adelantó. Cuidado que se va Velázquez. Se mete Velázquez. Quiso jugarle para Carvajal, pero termina jugando un poquito más atrás. Ahí Velázquez para Fonseca. Fonseca para Velázquez. Se prepara. Ronald sale con todo. Saca esa pelota. Se complicaron allí entre compañeros. Tiro libre y tarjeta amarilla para Ronald Caballero Ariel. Y no sé si muy temprano se está condicionando realmente la defensa. Fue falta, pero cobrar la amarilla ahí está condicionando mucho realmente al central del conjunto, o sea, los jugadores de Federación son Ariel. Y no sé, había que confirmar realmente. Pero ya 2 tarjetas amarillas para el Guarentá en este inicio nomás y se puede complicar realmente el conjunto visitante. Hay una sensación de que va a haber mucha tarjeta. Sí, sí. Hay una sensación de que va a haber más tarjeta en este partido que recién ha arrancado. Ya estamos viendo 2 tarjetas amarillas, por lo menos para el equipo local. Bueno, tiro libre que le corresponde al Sport San Nicolás. Está Fonseca, camiseta número 8. Buen jugador que tiene el Sport San Nicolás. Creo que es su segunda o tercera temporada ya con este club. Sí, sí. Autoriza el árbitro. Va al centro de Fonseca directo al arco en las manos del portero Johnny Cabrera. Muy bien, el arquero del salió bien seguro. Lo dominó bastante bien. Gana un poquito de tiempo también. Ahora sí sale jugando con el capitán de equipo Mateo Benítez. Benítez con la pelota. Benítez con Julio César. Quiso jugar, pero ya pierde. Ahora sí saque de mano que le corresponde al equipo visitante, quien está ganando por la mínima diferencia. Resultado parcial de 1-0. Y golpeó primero realmente Berendá, capaz inesperado para el equipo local. Y ahora tiene que empatar de vuelta para asegurar el campeonato. Sí, señor. Jorge Martínez pelea por allí. Cae. Y es falta sobre Martínez. Lescano dice que le entró desde atrás. Y bueno, hay un tiro libre a favor del equipo visitante. Agradecemos a la licenciada Vanessa Costa y familia que está respaldando nuestro trabajo. Gracias a Dulce y Salados Papá Cuqué. Están haciendo bocaditos dulces y salados para cualquier tipo de acontecimientos especiales que tengas. Saludamos a la familia Acosta Obando, muchas gracias. Seguramente estarán viendo también el partido. Pueden dejar ahí su comentario que enseguida vamos a estar leyendo los comentarios. A toda la gente que están viendo un saludo muy muy especial. Bueno, este tiro libre le corresponde al Sportivo Arendelle. Se va a encargar Mateo Benítez. Autoriza el árbitro. Se va la pelota arriba. Sale Lescano sí. Antes que pueda alcanzarlo a ver Saracho, pero continúa el peligro. Está en la zona ofensiva el equipo del Sportivo Berendá. Ahí está Mateo Benítez.
Peinó muy bien González. Bueno, no tan bien. Se fue saliendo por línea final. Sale rápidamente jugando por San Nicolás. Están apurados. Tiene el resultado en contra. Ahí está Cabrera. Miguel Cabrera, camiseta 11. Un poquito más atrás para Fernández. Derlis Fernández, conocido. Jugador, capitán de equipo, capitán de selección. Ya uno de los experimentados que tiene el equipo albiverde. Falta sobre Ismael Cuevas. Prácticamente sobre la raya del medio campo. Ya juega rápidamente Fonseca para Ismael. Lucha Ismael, pero pierde. Ronald Caballero saca esa pelota. ¿Para quién, Ariel? Y bueno, para nadie realmente, porque nadie estaba en la delantera. Estaban todos en la media, hasta la media cancha. Está replegado el conjunto Berendá esperando. Era lo que quería primeramente porque consiguió su gol y se está defendiendo ahora y capaz tratar de aprovechar el contraataque que hasta ahora no tampoco lo está haciendo ahora. Sí, señor, se va con todo. Ahí está Velázquez a Cabrera. El centro de Cabrera desvía por Torres. Sale por línea lateral. Juego paralizado, sí, señor. Después de un pelotazo en la cara. En la cara, sí, sí. Por eso está encendido Torres ahí. El árbitro fue a corroborar que si está todo bien. Entonces, para poder continuar el compromiso. Bueno, ahí están muchos comentarios. Vamos a alentar y dice Adelaide Abogado, después está Lucas Taborda. Estamos asistiendo aquí de Brasil. Cuidado que San Nicolás se va. dice Cabrera es para Ferreira. Saca con todo el capitán de equipo ya con Espínola. Sale jugando Deportivo Arandá. Se defendió bien en esta. Ahí se va Diego. Dieguito Barreto con la pelota. Domina muy bien el pase para Abel. Muy fuerte. No sé si... A ver, ¿les vio por quién? será el Saque de arquero. portería. Sí. Será el arquero. Vamos contigo, Ariel. Sí, sí. Teo Barrio dice. Obviamente llegamos a la refre, dice Teo Barrio. Y después de esta Charlie Almoa desde justo Villanueva viendo el partido. Vamos, mi querido Club San Nicolás, dice Noemí Espínola. Y después está Isabela. Vamos, Arendá, dice. Muchos comentarios y mucha gente viendo la transmisión. Cuidado que se va David Carvajal para San Nicolás. Señoras y señores, increíble lo que acaba de perder David Carvajal en su segunda ocasión, Ariel. La oportunidad que tuvo pasó a centímetros del poste derecho de Johnny Cabrera. La segunda, ¿eh? Prácticamente La el portero ya estaba vencido. ¿Qué dice el árbitro principal? Que también. Tiene que salir desde el borde del área chica, le dice entonces el árbitro. Sí, pero estaba solo realmente. Y todos dudaron que era fuera de juego. Pero no, y la falta de definición, falta de eficacia, mejor dicho, del 7 del conjunto de San Nicolás. Hasta el momento no le está saliendo a David Carvajal su segundo remate, a pesar de que el otro fue anulado. En este caso era fuera de juego. De igual forma, erró dos claras realmente que tiene el Sport San Nicolás. Le cuesta bastante al... Cuidado que se va Fonseca. Recupera Fonseca, se mete 3 contra 3. Fonseca directo al arco, es gol. Gol del Sport San Nicolás, señoras y señores. Fonseca, camiseta número 8. Cristian Fonseca, entonces empata el compromiso. Qué golazo, ¿eh? Tenía espacio, entró solito. Le dejaron solo. Se escapó de la marca después de la pérdida de balón de González, pero de hecho era el balón para Martínez, que no alcanzó el balón, y la recuperación hizo y un golazo realmente. Fonseca con esto empató de vuelta el compromiso el conjunto de San Nicolás y bueno, con este resultado está con el campeonato ahora el conjunto de local, el conjunto de San Nicolás, y algunas discusiones entre los jugadores del conjunto de Guarendá por la pérdida ahí en el medio campo, y lo supo aprovechar bastante bien realmente el jugador Fonseca Palencia. Sí, señor Cristian Fonseca, a los 23 minutos empata el compromiso. Fueron demasiado permisivos ahí la defensa también, a pesar de que sí es un buen jugador, mencionamos recién. La figura que tiene el Sport San Nicolás son Fonseca, David Carvajal, y creo que son los principales, con Velázquez también, ¿verdad? Pero, bueno, empató nomás el partido pocos minutos después del gol del Sportivo Arendá, y esto nuevamente está con la ventaja del equipo local, Ariel. Sí, yo así mismo, después del golazo
Faltó marca, nadie le supo sacar el balón y le dieron espacio para que pueda patear realmente el jugador. Y bueno, Guarenda ahora se va de nuevo en búsqueda de su gol. Vamos a ver qué tal reacciona después de esto, ¿verdad? Lo decíamos, todo partido de una pérdida del balón de la media cancha. Bueno, Dieguito Barreto y el centro. Pelota arriba, González salta por allí. Comete falta. Se enoja González, que ya tiene tarjeta amarilla. Señoras y señores, el árbitro ya le advierte nuevamente. Falta sobre el Lescano. Falta en ataque. Ahí va a salir jugando Benítez. Se emparejó el partido en este compromiso en la tarde de hoy. 1-1 resultado parcial. Ya tenemos goles. Ya tenemos tarjeta, Ariel. Se viene un intenso segundo tiempo. Se equivoca por aquí el capitán de equipo, Mateo. Recupera Ferreira. Se va Ferreira. La jugada individual. Se va con todo. Mateo también. Vamos a ver qué hace. A ver. Continúa la presión. Este es el Sport San Nicolás. Ahora sí recupera Julio César. Nuevamente pierde. Va al Sport San Nicolás. Pide falta y es falta. Sí, señor. Falta sobre el jugador Ferreira. Es Rodrigo Ferreira quien recibe la falta del capitán de equipo. Sería quien se enoja bastante. Bueno. Ahí Fonseca con Mateo Benítez entonces se empujan. Ahí entra en línea uno también para poder calmar la situación. Sí. Señoras y señores, hay tiro libre y ya muchísimas cosas estamos viendo en pocos minutos de partido. Sí, señor. Ahí está. Quien Ferreira está caído en el suelo y después el nerviosismo de Benítez, el empujoncito de Andrés Fonseca, Saracho y Pereira, que están nerviosos de Guarenda, que están nerviosos porque no pudieron evitar ese empate, porque fácilmente llegó Fonseca, no, hubo una presión ahí en la marca, pasó y hizo un golazo. Por eso el nerviosismo también los jugadores de Guarenda. Y bueno, pausa de hidratación entonces. ¿Cómo están ahora entre Fonseca y González ahí que siguen hablando? Y bueno, así estamos viendo. Partido entonces, pausa de hidratación en este momento, Paulino. Sí, señor, una pausa para la hidratación. Nosotros agradecemos al abogado Fernando Gómez. Asesoría jurídica generalizada. Ahí en la pantalla van a ver enseguida número de contacto para que puedan contactar con el abogado Fernando Gómez. Muchísimas gracias por respaldar nuestra transmisión y también está apoyando fuertemente al su equipo deportivo Arenda. Bueno, recibió el golpe nuevamente el equipo visitante. Con este resultado, el Sport San Nicolás se está llevando el trofeo de campeón en su propio reducto, que está igualando por 1-1. Partido bastante intenso desde el principio. Estamos viendo la repetición por aquí de la supuesta falta. Entonces, a ver, la repetición. Bueno, de igual forma no hubo tarjeta. Creo que no hubo tarjeta. Entonces, ahí los jugadores deportivos Guarenda también hablándose entre ellos, reclamando. Y bueno, fue un duro golpe, Ariel. Después que había esa esperanza, digamos. Local. Bueno, creo que ya se va a reanudar, Ariel. Sí, ya lo decíamos, la pasividad también en la marca del conjunto de Guarenda, que faltaba ajustarle una marca porque ya antes del gol venía ya David Carvajal que tenía una clara, entonces faltaba ajustar eso. Entonces se va a reanudar el compromiso y va a ser tiro libre para el conjunto de San Nicolás. Sí, señor, ahí está el autor del gol. Fonseca, Cristian Fonseca, el autor del gol del empate del Sport San Nicolás. Ahora un tiro libre. Ahí están esperando. No tiene jugadores tan altos el Sport San Nicolás, pero finalmente no, jugadores muy habilidosos. Pero bueno, cabeceadores entre Fernández y Lomakis. Y David Carvajal también podría ser. Ahí está entonces. Tiro libre que le corresponde al equipo local. Cristian Fonseca se va a encargar
Autoriza el árbitro. Fonseca y el centro de cabeza, David Carvajal, el gol. Gol del Sport San Nicolás, señoras y señores. Déjeme ver si fue Velázquez o David Carvajal, pero llega el segundo gol después de un centro espectacular de Cristian Fonseca. De esta manera, señoras y señores, después de los pocos minutos de anotar el empate, llegan al segundo tanto y se trata del jugador Velázquez. Sí, señor, un duro golpe para Berentá, que estaba bien el partido y después vino el empate y después ya, qué golazo de David que estaba buscando, ya tuvo su oportunidad anteriormente y en esta vamos a quitarle acciones después de esto, Berentá, porque está bien. Después del minuto de pausa, realmente un golpazo de agua fría para el conjunto visitante. Sí, señor, decía Velázquez, pero finalmente es de David. Bueno, señoras y señores, que muchas situaciones estamos viendo en el partido, decíamos, y ahora otro gol más. Está ganando ya 2-1 el equipo local. Ya está asegurando el título de campeón, mientras se mete por ahí Abel Saracho. Es córner. Fernández desvió, es tiro libre de esquina, dice entonces. Y muy enojado ya vemos a algunos jugadores del equipo albirrojo, Ariel. Por sobre todo González, que está descontrolado ahí. Y teniendo en cuenta que tiene ya tarjeta amarilla, porque se fue a reclamar directamente al árbitro algo. Y después ganó este tiro de esquina ahora el conjunto visitante. Bueno, muchísima falla de la defensa del Sportivo Arendá. De esta manera, todo fácil para el equipo local de poder remontar ya hasta estos minutos. Ahí está Diego Barreto y el centro. Torres salta por allí, piden falta, no pasa nada, dice cuidado que se va Velázquez. Velázquez y la jugada individual se mete con todo. Velázquez directo al arco. Fue débil. Se le fue la pelota a Johnny Cabrera, señoras y señores. Hay tiro libre de esquina. Qué rápido es el jugador Velázquez, Ariel. Sí, sí. Otra buena llegada del Sport San Nicolás a poco tiempo después del gol. Y bueno, dudas también Jorge Martínez, que no fue seguro ahí en la marca. Velázquez hizo de la suya y casi llegó al gol. De hecho, le pegó morido. Y después parecía fácil para el arquero, pero ahí se le escurrió. Y fue al tiro de esquina, o sea, va a ser córner para el conjunto de Arendá. San Nicolás, mejor dicho. Sí, señor. Imal Cuevas, camiseta 20, se va a encargar de este tiro libre de esquina. Está ganando el equipo local por 2-1. Todavía no terminó la primera etapa. Ya estamos viendo 3 goles. Va al centro. Desvía el portero. El rebote le queda para Nilson Torres. El rebote otra vez es para Imael Cuevas. Velázquez. Se prepara Velázquez. A ver quién cierra. La defensa que no puede sacar la pelota. Ahora sí. Saca Martínez. Sale jugando. Casi se complica la defensa del Deportivo Arendá. Sale Diego Barreto. Barreto mira para meter el centro. Buscándola a González. Sí, señor. Salta González. Penó muy bien para Julio César Pereira, pero no llega esa pelota. Capitán de equipo tranquiliza el juego ahí. Atrás con Espínola. Espínola juega con Julio César. Julio César mira con quién jugar. Mateo Benítez. Mateo de taco quiso jugar. Pierde la pelota. Es saque de mano entonces para el equipo visitante. Va Espínola. Ahí va la pelota. Diego Barreto. Pierde la pelota entonces y es falta sobre Diego Barreto, Ariel. Sí, señor. Ahí te falta Dieguito, que se espera más también de él. Uno de los más desequilibrantes en el conjunto de Arendá. Y ganó este tiro libre ahora, Paulino. Sí, señor. Otro tiro libre entonces. Nuevamente se prepara Diego Barreto. Camiseta número 15. Se encarga de las pelotas paradas. Vamos a ver en qué termina. Ahí está el defensor Saldívar y compañía esperando en el área. En este tiro libre buscando, por supuesto, emparejar el resultado. Buscando el empate. El Sportivo Arendá que empezó ganando. Ahora es San Nicolás. Autoriza el árbitro. Va la pelota arriba. Salta Saldívar. Salió con todo el portero. No sé si fue falta, pero le alcanzó también el jugador Torres, Torres que está veríamos la repetición. No sé si el portero tocó la pelota, pero hubo un golpe allí
Para los mí que dos alcanzó sentidos. primero el balón el arquero, pero después también alcanzó el manotazo a Torres, o era Saldívar, que se levantó ya de vuelta, y ahora también el otro arquero que Sí, está señor. claramente simulando. No pasó fue nada nada. ahí, pero sí, de hecho que fue córner, Pablo. Corner, tiro libre de esquina que le corresponde al equipo visitante. Con la pierna zurda se va a encargar Mateo, y la pelota que no le salió bien este centro. Ahí sale Cuevas peleando. Vamos a ver, pierde Cuevas, sí señor. Después el pase muy fuerte de Torres. De Espínola. Eres entre Espínola y Saldívar ahí. Bueno, salió la pelota por líneas laterales. Cabrera ya lo está cobrando con Fonseca. Fonseca lleva la pelota hacia adelante, metió el pelotazo. Cuidado que los jugadores son rápidos. Tampoco sale el portero, ahora sí. Johnny Cabrera domina la pelota. Va a salir con un pelotazo largo. Pelota arriba. Julio César, que todavía no le está saliendo nada al brasileño. Cuidado que se va Diego Barreto. Barreto para Abel Saracho. No pasó esa pelota. Ya estaba en posición adelantada. Entonces, el autor del gol, Abel Saracho, Ariel. Ojo con González, que parece que hay el hombro, sintió el hombro después de la pelea con Fernández. Y cuando estaban peleando el balón, mejor dicho. Al final pide la asistencia, entonces González. ¿Cómo está la banca de suplentes de Deportivo Granda? Hay una diferencia notable. La banca de cada club. En el Sport San Nicolás tenemos muchísimos jugadores de la banca suplente. Y en la banca de Deportivo Granda pocos. Muy poco, la verdad. Muy poco realmente. Hay que decir, tuvo suerte de Granda en el sentido de que hay mucho lesionado. El caso de Pereira la pasada, en el anterior también el otro jugador, Junior Mendoza también, que era uno de los más desequilibrantes en el ataque. Y perdieron en esa fase final jugadores muy importantes, entonces está al límite también. Creo que no tiene mucho cambio en la banca realmente el conjunto visitante. Sí, señor. Cuidado que se va San Nicolás nuevamente. La defensa, que tiene un trabajo complicadísimo en la tarde de hoy con estos jugadores rápidos que tiene el Sport San Nicolás. Ahí está Cabrera, siempre para Cabrera, para el cruce. Amagó bien. Pierde la pelota, sale jugando Ronald Cabrera, Caballero, mejor dicho, para Barreto. Barreto. Bien Barreto, no pierde la pelota. Ya juega con Ronald Caballero y la pelota para buscándole a Julio. Julio Pereira ya recibe la pelota y remató muy mal, muy arriba. Sí, señor. Julio Pereira, que estaba solito porque justo González. Pero hizo todo bien en el remate, nomás faltó precisión el jugador Pereira. Le faltó puntería al jugador Julio César Pereira, quien erró muy mal el arco rival. Entonces ahí está de vuelta González en el campo de juego después. Creo que no fue nada grave, Ariel. Bueno, ingresó ya de vuelta en la cancha González también, el 9 del conjunto de Guarenda. Sí, señor. Recordemos que pocos hinchas del Deportivo Barandá asistieron hoy. O sea, no es normal verle a pocos aficionados del Deportivo Barandá en este escenario deportivo hoy, Ariel. Sí, por sobre todo yo creo que lo que pasó el partido pasado, ¿verdad? Por cómo se dio también, para mí que fue una mala anulación del gol del empate de Barandá. Sí. Todo el mundo habla de eso. Habla de eso, que fue muy injusto realmente la derrota del partido pasado, y por eso la gente está realmente muy dolido por lo que pasó, y por eso hoy capaz poca congruencia del equipo local. Cuidado que pierde. Diego Barreto perdió la pelota después de exagerar realmente allí. Se mete Velázquez, se va al tercero y es gol. Offside, dice el árbitro. Posición adelantada, señoras y señores. Era el tercero. Sí. Del Sport San Nicolás, Velázquez, que anotó de una muy buena manera, pero bueno. Qué buen, cómo buena la jugada terminaron, realmente qué buena jugada, pero ya se veía que estaba en la entrada, hizo realmente, o sea, estaba ya fuera de juego. Bueno, falta entonces sobre González. Sí, señor. Y ahora sí le cobró a González realmente, porque hace rato ya venía reclamando una falta ahí.
Fue ahora Le los empujaron. Maquis. Le empujaron a González. Sí, sí, sí. Hay una falta, tiro libre. Entonces, ahora sí va a ser el encargado Saldívar. Creo que va a... Sí, señor. Le dejan a Saldívar este tiro libre. No se va más a pescar ahí en el área, Ariel, sino más bien él se va a encargar de rematar. Creo que va a ser directo, Ariel. Bueno, frente mismo del arco. Autoriza el árbitro. Está Carlos Saldívar. Saldívar remate directo afuera. Lo que te decía. Y a probar directo. Bueno, Saldívar, qué mal remate, la verdad. Era una buena oportunidad. No lo supo aprovechar en esta. Mientras vemos cuántos minutos ya llegamos. Ya está por terminar la primera etapa, 42 creo. 40, bueno. Ahí está. Falta poco para que culmine esta primera etapa. Primero dio el golpe de 40 y después en el empate cayó anímicamente. Lo dieron vuelta rápidamente el conjunto de San Nicolás. De estar ganando 1-0, ahora Guarentá tiene que meter dos goles más, Paulino. Sí, señor. Y como mencionaba Ariel, mucha gente ya bajoneado después del partido anterior donde se le anuló un gol al Sportivo Garandá. Lastimosamente no tuvimos una prueba contundente en los videos, pero supuestamente fue legítima el que se anuló del Sportivo Garandá. Entonces, desde ahí creo que ya la gente no acompañó más este compromiso también. Va Jorge Martínez, ya domina la pelota. Martínez, el Corner. centro que no le salió, pero desvió por alguien. Por los Maquis. Por Rodi Lomaquis. Entonces hay tiro libre de esquina. Consiguió Jorge Martínez, el que está jugando de titular en reemplazo de Junior Pereira, Ariel. Sí, señor. Lastimosamente era el capitán del conjunto de Guarentá que fue lesionado. Ya lo estábamos mencionando. Una baja sensible para el día de hoy. Y lo que fue la vez pasada, porque para mí que pasó por ahí también el rendimiento del conjunto de Guarentá, que perdió un jugador clave en la media cancha. Y después de todo lo que pasó, ¿verdad? El gol mal anulado y todo se Ahí va el conllevó a esa centro, derrota. salta por ahí Abel. Cuidado, el defensor lo sacó. Era Lomaquis. Sacó esa pelota. Continúa la pelea con Espínola y compañía. Espínola a ver qué hace con Ronald. Caballero para Barreto. Siempre para Barreto. Para otro centro. Cuidado. No fue falta. Sale jugando ya Lescano. Va con todo Abel Saracho. Queriendo cortar. Sí, creo que consigue. Sí, señor. Abel Saracho. Ya recupera la pelota. Jorge Martínez para el capitán. Capitán de equipo. Sale jugando ya con Espínola. Sportivo Garantá sale jugando con... Ahí está Saldívar. Saldívar para Torres. Torres se va. Se prepara Torres para el centro. Pase corto. Como buscándole a Julio Pereira. Pero se equivoca. Sale jugando Fonseca. El autor de uno de los goles. Fonseca. Pierde la pelota. Diego Barreto no puede pasar la pelota. Ahora sí, Espínola. Espínola en la pelota para Julio. Cuidado. Esa sí fue Falta de falta. Fonseca. Frente mismo el árbitro Ariel. Y no No, reclamó nada para de Fonseca. No reclamó nada, la verdad, porque miraba el balón también de Espínola, pero le mandó ahí el brazo Fonseca. Bueno, otra oportunidad entonces de tiro libre para Guarentá, que se está animando y cada vez que se anima llega también, entonces es cuestión de animarse, manejar bien el balón también. En el tiro de esquina casi aprovechó la peinada de Saracho, que está haciendo un buen partido, la verdad. Uno de los delanteros del conjunto de Guarentá. Entonces es cuestión de aprovechar las oportunidades que tenga desde ahora el conjunto visitante. Sí, señor. Vimos muchas buenas jugadas en este primer tiempo. Está por terminar la primera etapa y vimos goles también, ya vimos tarjetas. Así es que se viene un segundo tiempo mucho más emocionante en esta gran final de la Liga Deportiva de Uruguay. Ahí autoriza el árbitro, el capitán de equipo Mateo Benítez, y el remate se desvía por un defensor. Es tiro libre de esquina. Ahí se apuran los jugadores también. Se va Dieguito Barreto para el centro. Mientras el cuarto árbitro dice 2 minutos más. 2 minutos más de adición. Sí, señor. ¿No es poco, Ariel? Para mí que fue muy Bueno, poco. yo quería comparar ya tipo al estilo mundial. No, hubo 3 minutos de pausa de hidratación, pero igual estuvo cortado en un momento. Pero vamos a ver bien, porque yo vi mostrando los dos dedos. Bueno, autoriza el árbitro, el centro de Diego. Saca la defensa. Corre Diego nuevamente para meter otro centro. Sí, señor. Va la pelota arriba. Se prepara Ronald y compañía. El rebote le queda para Torres, que no pudo dominar, se cae.
pide falta, pero ahí se van 3, 4 jugadores por San Nicolás. Ya recibe Ferreira. Ferreira se prepara para el centro. Ahí está la individual. Peina Julio César. Ahí se complica capitán de equipo, pero por suerte sacó esa pelota buscándole a Diego. Salió por línea lateral. Ahí está Diego apurado también. Barreto con la pelota. Saque de mano. Ya juega con Abel Saracho. Saracho con la pelota. Sportivo Brenda buscando, insistiendo, buscar el empate. Ahí se mete González. Se va González y la buena marca de Lomakis. González no puede pasar de Rodi Lomakis, Ariel. Está usando toda la experiencia también realmente el central del conjunto de San Nicolás. Y hasta ahora flojo todavía el partido del 9 del conjunto de Ugarenda. Bueno, otro tiro libre de esquina. Esta vez. Ya lo decíamos, 2 minutos de... 2 minutos de adición, sí, señor. Repasamos. De cabeza Nilson Torres, salca esa pelota. Se escuchó el ruido, Ariel. Sí. No fue falta, dice el árbitro. No sé si fue el tobillo. Ahí continúa la presión entonces. No pasó nada, dice el árbitro principal. Se escuchó un ruido, Ariel. No sé si era el botín. Pero o algo. ya se levanta de vuelta. Ya se levantó, no fue nada grave por suerte. Ahí se va con todo David Carvajal. Parecía, ¿verdad? Ya recibe la pelota David. Domina la pelota. Juega un poquito más atrás con Ismael Cuevas. Cuevas con la pelota. Ahí está Fonseca un poquito más atrás. En el medio campo está Fonseca con Cabrera. Miguel Cabrera. Juega para Velázquez. Velázquez para Cabrera nuevamente con Ismael. Ahí están ganando tiempo también ahí. Se prepara Cabrera para el centro. Ahora sí. Viene por el ras del piso. Ronald Caballero ya tiene la pelota. Saca con un pelotazo buscándole a Abel Saracho. Y termina, dice el árbitro. Sí, a señor. los 47 entonces termina el compromiso. Primera etapa con este resultado. 2 para el equipo del Sports San Nicolás. 1 para el Sportivo Vigarenda. Sí, señor. Así terminó. 3 goles en la primera etapa realmente. Lo que estamos viendo y todo lo que pasó. Porque primero golpeó el conjunto visitante. Y después del gol sintió un golpe anímico, o sea, después del empate el conjunto de 40, porque llegó un gol inesperado, porque tampoco estaba avasallando San Nicolás, tampoco estaba bien en el partido, pero llegó el gol de Fonseca y después ahí ya cayó anímicamente el conjunto de 40, entre los propios jugadores estaba ahí, entre ellos, hablando mucho, y después vino la pausa de hidratación y vino enseguida el gol de cabeza de David Carvajal. Y eso fue un duro golpe realmente para el conjunto visitante. Después lo supo llevar el conjunto de San Nicolás. Pero después sí se animó de vuelta a Valentá, hasta tuvo su oportunidad. Pero así terminó esta primera etapa. Y mucho que ver también lo que pueda pasar en esta segunda etapa. Porque ahora de estar ganando 1-0 Valentá, ahora tiene que meter 2 goles para forzar el tercer partido. Se tiene todo a su favor ahora el conjunto de San Nicolás. Bueno, hacemos una pequeña pausa entonces y retornamos con todo para la segunda etapa.
Muy bien, retornamos para la segunda etapa de esta gran final entre el conjunto del Sport San Nicolás y el Deportivo Bugarantá. Bueno, está ganando 2-1 el conjunto local, sí señor, mientras vemos que va a preparar el primer cambio el conjunto de Bugarantá. Navarro se prepara para ingresar. Vamos a ver quién abandona la cancha. Jorge Martínez, creo. Jorge Martínez creo que es uno de los que va a abandonar la cancha. Saca un mediocampista, pone un extremo. Va a empatar con todo ahora el conjunto Bugarantá. No le queda de otro, la verdad. Porque tienen que meter 2 goles para, bueno, forzar al tercer partido el conjunto visitante. Bueno, ya está por iniciar, Paulino. Sí, señor, ya está por arrancar la segunda etapa de este compromiso. Ahí vemos el cambio entonces entre Jorge Martínez y Enelio Navarro, que está ingresando ahora. El Deportivo Bugarantá que va a estar realizando este cambio. Está abajo en el resultado, 2-1. Está perdiendo el equipo visitante con este resultado. El Sport San Nicolás se consagra campeón de la Liga Deportiva de Aribucuá año 2026. Si es que termina con este resultado. Bueno, señoras y señores, arrancó la segunda etapa entre el Sport San Nicolás y Sportivo Bugarantá, final de la Liga Deportiva de Aribucuá de fútbol. En la categoría sub-20 habían empatado 0-0, así es que van a un tercer partido donde van a estar eligiendo local y día en los próximos, el martes me imagino que van a estar reuniéndose para fijar esa fecha donde se va a definir la categoría sub-20. Por el momento, San Nicolás es campeón, Ariel. Sí, la categoría primera. Sí, señor, porque la categoría sub-20, como ya estabas mencionando, pasa a tercer partido. Bueno, en qué cancha también juega el próximo fin de semana. Bueno, así inició este compromiso y tiene tiros libres ahora el conjunto local. Sí, señor, ahí está Lescano y el centro. Fernández de cabeza peinó directo en las manos de Johnny Cabrera al principio de la segunda etapa. Ya desde la pelota parada buscando el Sport San Nicolás. Hay un pelotazo hacia adelante, cuidado que no pudo sacar la defensa. Corre por allí Julio César Pereira. Pereira se prepara para el centro. Vamos a ver qué hace Pereira. Pierde la pelota. Lescano quita esa pelota. Lescano y pelotazo hacia adelante. A ver, salió por uno de los costados. Se va Torres. Saldívar es el que finalmente cobra este saque de mano. Ahí con Ronald Caballero en la defensa, el Sportivo Bugarantá busca salir. Ahora sí, con el capitán de equipo avanza. Están en el medio campo con Espínola. Ronald Caballero, Espínola, cuidado, se equivoca. David Carvajal ya domina la pelota. Se equivoca Carvajal. Diego Barreto ya tiene la pelota. Barreto para quien Benítez. Amagó bien, pasó por su marcador. Cuidado. Ferreira punteó finalmente y es saque de mano que le corresponde al equipo visitante. Sí, señor, así mismo hay 12 Bugarantá. Como ya decía, tiene la obligación de meter mínimo como 2 goles para, bueno, forzar el el tercer centro partido. de Saldívar. Barreto tiene la pelota, cuidado, buena la cobertura David Carvajal y recupera esa pelota, va, corre Ismael Cuevas para Cabrera, Miguel Cabrera tiene la pelota, Enelio pelea por allí, Enelio, el recién ingresado, corre el jugador número 4, vamos a ver qué hace, pelea con Cuevas, quien mantiene la posesión de la pelota, finalmente sale por uno de los costados y es saque de mano. Quien ya cobra es Torres rápidamente jugando con Abel Saracho. No le llega esa pelota y hay mano. Mano, dice el árbitro de Miguel Cabrera. Tiro libre que le corresponde al equipo visitante. Sí, señor. Así mismo, bueno, será tiro libre para el conjunto visitante. Ahí está Espínola. Se va a encargar de este tiro libre. Autoriza el árbitro. Se prepara Espínola. Sportivo Bugarantá está perdiendo por 2-1. Va la pelota arriba. González que no le está saliendo nada en este partido. Y que ya tiene. Cuidado, se equivoca Saldívar. Entrega esa pelota para Velázquez. Velázquez, David Carvajal. Se van los jugadores más rápidos. Ronald Caballero corta. Sí, señor. Muy buena en el despeje. En la cobertura, mejor dicho. Cortó esa jugada. Ya recupera el Sportivo Bugarantá. Corre por ahí. González, si no alcanzó la pelota. Salió por línea lateral. Como te mencionaba, Ariel González, que ya tiene una tarjeta, no le está saliendo nada bien No. compromiso al delantero del Sportivo Bugarantá. En esa se estorbaron con Benítez porque era
Benítez lo iban a cazar y se estorbó ahí. Ahí sale jugando Fonseca inteligentemente con Nilson Torres. La ley de ventaja, entonces sale el portero Cabrera. Ahora sí, vamos a ver qué hace el árbitro. Nada, dice. Recupera ya. Sale jugando el Sportivo Garandá con Saldívar. Saldívar, el pelotazo hacia adelante. Salta Julio Pereira, tampoco consigue dominar la pelota y ya sale nuevamente por San Nicolás. Choque ahí entre Cuevas. No pasa nada, dice el árbitro. Va Navarro. Se va Navarro. Quiso evitar la pelota para Torres. No pasa esa pelota. Recupera ya nuevamente Nilson para Fonseca. Sale jugándoles por San Nicolás. Cuidado que recupera Barreto. Sí, señor. Barreto para Abel Saracho. Saracho lleva la pelota. Ahí está Benítez. Benítez se prepara para el centro. Pelea Benítez, está solito. Ahí un poquito más atrás para Espínola. Espínola y la falta, sí señor. Nada que discutir, estaba en la jugada, emprende mismo el árbitro, Ariel. Sí señor. Y Guaranda que está manejando el balón. De hecho tiene jugadores en buen pie. Está buscando para llegar al empate. Sí señor, se va a encargar Diego Cabrera. Perdón, Barreto. Diego Barreto se va a encargar de este tiro libre. Se apura Diego. Ahora sí. Autoriza el árbitro. Diego y el centro salta por ahí. Saldívar directo en las manos del portero. Pero ya no valía nada, dice el árbitro. No valía nada, entonces tranquilo para el conjunto de San Nicolás. Agradecemos a Granja Irene Vázquez. Muchas gracias. Apoya al Club Sport Garandá y a la transmisión. Muchísimas gracias por el respaldo a la señorita Irene Vázquez. Salida que le corresponde al Sport San Nicolás. Benítez juega con Cabrera. Pelea por allí. Abel Saracho. Gana Abel. ¿Para quién? Para Navarro. Buscó la jugada individual y regaló la pelota. Nuevamente es de Cabrera. Salió por línea lateral. El árbitro duda. Ahora sí es del Sport San Nicolás. Bueno, saque de mano entonces que le corresponde al Sport San Nicolás. Está Cabrera para ejecutar. Le apura un poco el árbitro también. No se apura para nada el Sport San Nicolás porque ya están consiguiendo lo que querían, que es la victoria para poder consagrarse campeón nuevamente en la Liga Deportiva de Irucuá. Ahí está falta sobre Ismael Cuevas. Ahí se va a encarar Cristian Fonseca, el autor de uno de los goles para este tiro libre. Autoriza el árbitro Fonseca, pase corto. Ahí con Cabrera, nuevamente con Miguel Cabrera. Muy buena jugada del Sport San Nicolás, que no está perdiendo la pelota. No están teniendo inconvenientes para hacer este tipo de jugada. Sale Torres, recupera el Sportivo Garandá. Torres con Navarro. Navarro ¿para quién? Para Saracho. Se prepara Saracho y pierde nuevamente Saracho antes de dominar la pelota. Juega rápidamente con González. González y la falta. Para mí que era falta. Sí, señor. No hay nada para discutir también en esta ocasión. Se adelantó González y después se fue con todo Cabrera para cometer esta falta. Y es tiro libre para el equipo visitante. Sí, señor. Con esto logra otro tiro libre. Vamos a ver cómo lo aprovecha, porque hasta ahora lo está pudiendo aprovechar el conjunto albirrojo por la pelota parada. Se prepara Mateo Benítez, el capitán de equipo, que hizo una espectacular jugada para el primero del compromiso, para el primer gol del Sportivo Garandá. Ahora se encarga de este tiro libre Mateo Benítez. Ahí autoriza el árbitro a la pelota a media altura. Realmente no fue buena. Está peleando por allí Mateo. Recupera nuevamente Espínola. Espínola con la pelota un poquito más atrás para Navarro. Enelio Navarro y la pelota hacia adelante buscándole a Saracho. Corre Julio César. Julio César pelea por allí también, pero sale bien el capitán de equipo Fernández. Ahí pierde la pelota. Recupera para quien jugó Espínola. Se equivoca en esta ocasión y bueno, se fue directo para Daniel Benítez, el portero del Sport San Nicolás. Sí, yo así mismo no lo supo aprovechar en el tiro libre. Realmente faltó potencia ese remate. Flojo el remate realmente de Mateo Benítez. Ahí ya sale jugando el Sport San Nicolás. Ismael Cuevas. Fonseca.
Sale muy buena su marcación. Cuidado, Fonseca quiso meterle una pelota para David y lo logra. Pelea con Ronald Caballero. Caballero usa el físico para poder lograr y ganó el saque de mano. Ahí está Ronald Caballero, sale rápidamente buscándole a Navarro. Quiso peinar. Ahí pelea González. González con Espínola, recupera ya. Ahí va Espínola para Saracho. Muy fuerte. Salió por línea final. Entonces se le nota cansado ya también a Saracho, Ariel. Bueno, Saracho que quiso dejarle el pelotero pasar y se fue por él. Entonces, bueno, así está moviendo. Bueno, se prepara para ingresar Augusto, bueno, Augusto Barrios. Vamos a ver quién sale también, ¿verdad? Es la pregunta en cuestión. Sí, señor. Hay cambio entonces. Se prepara cambio en el equipo visitante. Sí, Augusto Barrios. Saca un extremo, sale Saracho. Puede ser también. O Julio Pereira. Veremos realmente. Porque Julio está haciendo Augusto poco puede actuar de participativo, extremo sí. también. Veremos la posición de este jugador que va a ingresar ya en minutos. Ahí está Ronald Caballero. Desde la defensa reinicia la jugada al Sportivo Arandá con Saldívar. Saldívar y la pelota para Diego Torres. Qué partidazo está haciendo Diego Barreto. Mejor dicho, eso lo cometieron en su apellido, Ariel. Sí, sí. Diego Barreto, un partidazo. Partido siempre, de hecho siempre respondió el buen jugador, Ahí el está joven Saldívar. jugador que tiene el conjunto de Bugarenta. Cuidado, pierde la pelota Saldívar. Va Qué con bien todo Caballero Ronald también. Caballero. Quita esa pelota. Otro buen partido también del Sí, buen señor. central que tiene el conjunto de Bugarenta. Hoy sí jugó bien. El domingo pasado se equivocó mal también para el gol. Ahí está la defensa de San Nicolás recuperando. Corre Ismael Cuevas. Lleva la pelota. Ismael tiene espacio. Vamos a ver qué hace. Se fue por la pelota Saracho, pero no pasó nada. Dice el árbitro. Es saque de portería que le corresponde al equipo visitante. Casi que fue falta, Ariel. Parecía todo al límite de vuelta, se tiró con todo Abel. Realmente. Bueno, Iván lo va a dejar en la cancha. Justamente lo que estaba diciendo Ariel, sale Abel Saracho, camiseta 17 para el ingreso de Augusto Barrios, camiseta número 11. Ahí está entonces, seguramente va a ser el mismo puesto que estaba haciendo Abel hacia el extremo derecho. Ahí ya sale jugando Johnny Cabrera. Nilson Torres tiene la pelota. Velázquez quiso filtrar. No pasó esa pelota, recupera ya el capitán de equipo, Mateo. Mateo para Barreto, cayó y es falta. Atajó la pelota. La mayoría Antes pensaron que cobrara ya- Gran. Sí, sí. Se le tiró ahí, ya le cobró. Pero era falta de Fonseca contra el Dieguito Barreto. Bueno, tiro libre. Otro de las tandas que está teniendo para entrar en esta segunda etapa. Y San Nicolás solo está esperando, apostando al contraataque. Porque, bueno, le conviene también defenderse bien. Tiene el resultado a su favor. Teniendo en cuenta que Valentán necesita 2 goles. Entonces, no está siendo fácil la tarea del día de hoy para el conjunto Ahí está, visitante. autoriza el árbitro. El centro de Diego Barreto. Y González que choca por un jugador y después ya se queda más o menos reclamando. Ahí saque de mano. Vamos a ver con quién juega. Espínola tiene la pelota. Espínola para quién, buscándole a Augusto Barrios, quien estaba no muy atento. Se adelantó el defensor. Ahí está Torres con la pelota. Vamos a ver qué hace Torres. Torres saca la pelota. Espínola dominó bien. Espínola sale con Augusto Barrios. Barrios para Barreto. Barreto para quién? Para Saldívar. Saldívar para Enelio Navarro. Navarro se prepara. Qué buen buena pase. pelota filtrada para Augusto. Augusto cruzó la pelota. Golazo. Gol. Julio César Pereira, señoras y señores. Empata el compromiso. El brasileño Julio César Pereira iguala en el resultado. 2 para el Sport San Nicolás, 2 para el Deportivo Berendá. Hay esperanza, Ariel, para el Sí, equipo de que puedan dar vuelta y forzar a un tercer partido. Bueno, lograron empatar, entonces. Qué buena jugada. Y toda de Augusto Barrios, porque pidió el balón al vacío. Después el buen centro. Y qué bien se metió Pereira. Realmente un golazo directo al ángulo. Y con esto empata el partido. El conjunto de Guarantá. Ya lo decíamos, San Nicolás estaba esperando mucho. Y Guarantá estaba buscando con lo que podía también. Y los cambios ahora ayudaron también al conjunto albirrojo. Sí, señor, Julio César Pereira, quien anota nuevamente para su equipo. Viene anotando ya en 3 partidos seguidos, si no me equivoco, excepto del domingo pasado. Julio César Pereira, bastante feliz, por supuesto. El equipo que vino justito, el equipo Deportivo Arandá, para
Justito en el sentido de que no tiene ni banca suplente. De 12 cobró? jugadores máximo. Cobró un Mientras empujón. vemos una falta de Saldívar. Sí, sí. Bueno, ya está. Clarísimo la falta que cobró realmente el árbitro. Ahí está entonces una falta. Tiro libre que le corresponde al equipo local. Se va a encarar Fonseca nuevamente. Cuidado, cuidado que cuando se prepara Fonseca es peligro para la defensa del Sportivo Garendá. Ahí está en el área nuevamente David Carvajal y compañía. Señoras y señores, tiro libre que le corresponde al equipo local, que está empatando 2-2. Nuevo resultado en este compromiso. Falta mucho. Autoriza el árbitro. Vamos a ver qué hace Fonseca y el Pero ahí está centro. fuera de juego. ¿Eh? Ya, a ver, ya Fuera de está juego. posición adelantada. Sí, Sí. está mirando en línea 2. Levantó hace rato ya su banderín. Cuidado que salió mal Cabrera. González que está buscando, Bueno. Tiro libre que le corresponde entonces al Sport San Nicolás Sí, sí. sobre Cabrera. Miguel Cabrera cae. Sí, sí. Bien, otro tiro libre entonces. ¿Cuántos minutos tenemos, señor? 14. 14. Falta mucho todavía. Falta mucho. Como decíamos, nació una nueva esperanza para el equipo albirrojo. Sí, sí. Y lo que decíamos, vamos a ver cómo también reacciona después de todo San Nicolás, porque San Nicolás entró tranquilo a esperar, y llegó el gol después, entonces, y ahora viene la respuesta de la banca también, porque va a meter un 9, que fue el goleador la vez pasada, Paulino. Sí, señor. El experimentado Bazán se prepara. La jugada preparada, cuidado, se va Cabrera. La pelota sale Diego Barreto. Espectacular en el corte. Sale jugando Nelio Navarro. Pelea con González. Salió y es del Sportivo Arendá. Decía, va a entrar Bazán, el autor del gol del domingo pasado, que le dio la victoria al Sport San Nicolás. Se está preparando. Vamos a ver por quién ingresa. Seguramente para poder liquidar más o menos, conociéndole al jugador Bazán. Es un goleador neto, Ariel. Y realmente sí. También ya tiene su edad, no sé si por eso también no es titular, y ojo con este ataque. Cuidado que se va Julio. Comete falta sobre el defensor. Y ya están nerviosos los jugadores, Ariel. Sí, sí. Le están persiguiendo ya a González, que tiene ya tarjeta. Ya tiene tarjeta. Después hay unos otros jugadores que ya se ponen nerviosos. Entonces, ojalá que no salga, digamos, a mayores. Ojalá que pueda controlar el árbitro, mejor dicho. Va a salir el 20. Va a salir el 20. Es Cuevas, Imael Cuevas. Más Cuevas. ¿Dónde está Cuevas? ¿Ya salió? Bueno, Ya salió, sí, sí. ahí ingresa entonces Brígido Bazán, camiseta 9. Sí, señor. Ya está dentro del campo de juego. Ahí de cabeza Espínola. Navarro se apura. Peina Barreto. Barreto para Julio. Barrios pelea por allí. Qué buena cobertura de Lomakis hoy en el partido. Prácticamente alcanzó todo. Ahí se va Mateo. Se mete Ojo, Mateo. Lenta. Cuidado. Picó en la hora exacta. El defensor te decía Lomakis. Sí, sí. Mientras escuchamos el grito de Barreto. Dieguito Barreto, que está en sintió el el piso. golpe. Sintió el golpe después de esa jugada, pero el árbitro dejó seguir. Y bueno, así estamos viendo este compromiso, Pablo. Sí, señor, juego paralizado. Muy sentido está Barreto. De eso te decía Ariel, cuando no hay jugadores en la banca suplente, si uno se lesiona ya, prácticamente se queda uno Complicadísimo, menos. sí. Ahí se levanta nuevamente. El Diego Barreto, un muy buen partido. Ya está entonces de pie nuevamente, no fue nada grave. Mientras ahí Mateo Benítez está pidiendo la pelota para poder ejecutar el tiro libre de esquina que le corresponde al Sportivo Arendá. Empiezan a desaparecer las pelotas. Ahí está entonces González para el centro. Ahí viene el centro, vamos a ver quién. Fonseca sacó de cabeza. Barrios pelea por allí. Quiso meter en el área esa pelota, pero no salió. Enelio, se va Navarro. Navarro y el centro muy fuerte. Hubiese ya intentado directo al arco. Quiso meter un centro, pero muy fuerte. Una lástima realmente porque estaba solo. Era hacer un buen centro.
pero quiere decir que hasta ahora no salieron los centros de Mateo Benítez. Todo muy flojos los remates. Falta pegarle más, con más potencia. Porque no lo supo aprovechar las pelotas para hasta ahora el conjunto de Guaranda. Sí, señor, va a salir Daniel Benítez desde su portería. Ahí está pelotazo hacia adelante. Salta por allí Ferreira, pero se adelanta el capitán de equipo Mateo Benítez. Pelea por allí Bassani, su primer contacto con la pelota. Ahí está Saldívar, ya recupera para Sportivo Guaranda. Sale jugando con Ronald Caballero. Caballero y la pelota hacia adelante, buscándole a quien, a González, quien no saltó, pero de igual forma la posesión es del Sportivo Guaranda. Ahí está Mateo, se prepara para el centro, pide a Augusto Barrio y compañía. No pasó esa pelota, muy bajo. Ahí sale jugando ya ahora el Sport San Nicolás. Cuidado, que está David. Ahí está Velázquez para David nuevamente, pero sale ya con todo Ronald. Está con todo también Ronald Caballero en este partido. De igual forma recupera San Nicolás. Tiene Velázquez. Velázquez con Cabrera. Pase de Cabrera a Velázquez. Muy buena jugada. Fonseca y le hacen la falta. Sí, señor. Falta sobre Fonseca y la tarjeta a Ron, dice. Sí, Pensé que iba a sacar la tarjeta. Bueno, compró también la Fonseca que ya... A sacarle ya se tiró también. Bueno, tiro libre, pero estaba manteniendo el balón después de la pérdida de Guaranda. Y en eso, de hecho falta mucho todavía, pero ya se lo ve cansado a algunos jugadores también. Aflojó mucho San Nicolás. Aflojó mucho y se lo ve tirado a un jugador allá en el otro sector, Paulino. Creo que el defensor Lomaki, si no me equivoco. El 5, ¿verdad? Al 17. Bueno, Ferreira, Rodrigo Ferreira. creo que Rodrigo Ferreira entonces. Sí. Juego paralizado, señoras y señores. Nosotros aprovechamos para agradecer. Muchas gracias a Casa Alex, materiales de construcción con el mejor precio en el centro mismo de la ciudad de Iruhuaca, sobre la calle San Roque. Casa Alex. Saludamos al amigo Alcides Mareco. Muchas gracias por apoyar siempre nuestro trabajo de Pulse Sport Más y también dando su respaldo a su querido club de Sport San Nicolás. Muchas gracias a Casa Alex. Agradecemos también al señor Carlos Benítez, candidato a intendente por la lista 911 por Iruhuaca. Al señor Carlos Benítez, que se tira a la cancha para este mes de octubre. Agradecemos también. Bueno, hay tiro libre, hay Fonseca, el centro directo para Fernández. Estaba solito, no sé si... Bueno, estaba todo validado, pero no aprovechó también Fernández. Derlis Fernández de cabeza desvía. Sale jugando ahora Johnny Cabrera con Saldívar. Cuidado que estaba San. Sumamente peligroso este jugador experimentadísimo que tiene el Sport San Nicolás. Su tercera o cuarta temporada ya con este equipo también. Ha sumado títulos en todos lados prácticamente este jugador. Bazán. Ahí está el rebote. Cuidado que se va Mateo. Pudo dominar Mateo Benítez. Se mete Mateo. Qué bien, ¿no? Se va. Es para Julio. Julio de puntín. Intentó Augusto Barrio. El rebote le queda. Después Fonseca a Ferreira. Nuevamente se cae por allí. Creo que Ferreira no da más. Ariel. Sale jugando David Carvajal. Carvajal lleva la pelota. Tiene espacio. Está medio solo. Ahí igual cruzó la pelota. Bazán recibe la pelota. Pelea ahí Diego. Se mete por ahí Diego para recuperar esa pelota. Sale jugando. Y lo paraliza el juego porque ya no sigue más. No va a poder seguir. Ferreira. Rodrigo Ferreira, camiseta 17 entonces. Entra para asistirle. Y bueno, gana un poco de tiempo también en el Sport San Nicolás. Y realmente, ¿cuántos minutos tenemos? ¿22? Yo creo que fácilmente puede también hacer minutos de pausa e hidratación. ¿Y se prepara un joven jugador, Ariel? Sí, sí. ¿De qué se trata? Muy joven se le ve al jugador del Sport San Nicolás. Camiseta 18. Camiseta 18 entonces. Ortega entonces se prepara para el ingreso por Rodrigo Ferreira, quien va a abandonar el campo de juego por estar sintiendo algún tipo de molestia. Ahora sí le sacan. Entonces los camilleros le dice al árbitro que puedan sacarlo ahí lo más cerca, nomás ya, para no perder mucho tiempo. Y bueno, se prepara para el ingreso este joven jugador Ortega entonces. Ahí está por ingresar cuando tenemos 23 minutos
de esta segunda etapa. Resultado parcial 2-2. Con este resultado igual Ariel, el Sport San Nicolás se consagra campeón de la Liga Deportiva de Aribucá de fútbol. Universidad de Guarenda tiene que ganar el compromiso para forzar el tercer partido. Ahora sí se va a reanudar el compromiso. Tiene la mano Johnny Cabrera. Ahí sí el árbitro le solicita la pelota. Ahora sí. Se va a reanudar. Bueno, mucha gente viendo en YouTube. Muchas gracias a la gente que están participando también. Y es así. Muy poca gente vino a la cancha acompañando al Sportivo Guaranda, por ejemplo, después de la derrota el domingo pasado. Principalmente por la anulación de un gol legítimo que hubo en ese partido. Entonces todo el mundo bajoneado, como ya diciendo que esto ya terminó, ¿verdad? Entonces muy poca gente acompañó al equipo albirrojo en la tarde de hoy. Categoría sub-20 igualó 0-0 y van a un tercer partido. Falta Ariel. Falta de gusto, que se fue con todo, se fue con todo. Y recibe la tarjeta amarilla. Recibe la tarjeta. Bueno, Augusto Barrios recibe la tarjeta amarilla. Fue un choque directo. Prácticamente lo buscó. Entonces ahí vemos la repetición. Se fue directo. Creo que utilizó el brazo también. Pero bueno, va a necesitar asistencia. Sí. El jugador Lescano, que está en el suelo. Vamos a ver. Ahí ingresan 2 médicos entonces. Bueno, yo creo que el árbitro también tiene que aprovechar para hacer el minuto de pausa, por la que no se pierda tiempo, porque ya vamos llegando, ¿cuándo? ¿Los 25? Sí mismo, ahí está el golpe y bien aplicada la tarjeta amarilla. Y sí, ahora sí, ya lo decíamos. Minuto de pausa de hidratación en el compromiso. Y Guarenda que tiene la ilusión intacta realmente, porque solo le falta un gol para que pueda ganar el compromiso y llevar al tercer partido. Sí, señor. La ilusión está de que Guarenda pueda ganar su partido y forzar a un tercer compromiso, la finalísima, donde se va a definir. Pero hasta el momento no. Hasta el momento está consagrándose campeón con este resultado. El Sport San Nicolás ya prácticamente tiene la copa número 5, la estrella número 6 sería Ariel, si es que llega a terminar con este resultado. Sería la estrella número también 6. Porque es el actual campeón también. Sí, señor, bicampeonato. Sí. 2 años consecutivos entonces. Sport San Nicolás, que desde un principio se preparó para este campeonato con varios jugadores como refuerzo, pensando lo que sería la precopa también, Ariel. Sí, señor, así mismo. Bueno, comentarios también. Muchos comentarios. Teo Valo también viendo la transmisión. Eso mi hermano dice, Celino Saracho, sí, el hermano de Abel Saracho metió el golazo. Moro Valdés, que grande. Fonse dice, está Cristian Paredes, Uroriziano en el medio, y realmente fue una pérdida de balón innecesaria. No hace nada el nuevo Guarenda, dice Freddy Salinas. Teo Barrios, el presidente de San Nicolás. ¿Para qué entró nomás allá ahí, verdad? Uno ve, creo que es el ayudante de, no sé si, pero no es el presidente que entró en el campo, es el otro, me olvidé el nombre, pero ingresó un momento también en el campo, pero creo que está como ayudante técnico o algo, ¿verdad? Están comentando acá, Ricardo. Sí, creo que es Ricardo Estigarribia, ¿verdad? Y habría que ver cómo él normalmente es dirigente del club. Pero ingresa en la cancha, ¿verdad? He visto. Sí. Después está, pongan otra persona para presidente de la liga, dice Daniel, porque sale de todos los lados con los dirigentes de Uruguay, como la Torre Federal, así muchos comentarios, ¿verdad? Vamos, San Nicolás dice, apoyando al Lescano de Buenos Aires, dice Grisel Lescano. Así que muchos comentarios. César Alarcón, mi admiración para Fonseca. Ellos comprando referéndum más, luego salen campeón siempre, dice Teo Barrios. Así que muchos comentarios también en este partido, Paulino. Bueno, muchas gracias a la gente que están también comentando, viendo y participando en los comentarios también. Muchas gracias. Ahí ya recupera Sport San Nicolás, está Cabrera. Cabrera quiso meter el centro, desvía por Torres y es tiro libre de esquina que le corresponde al equipo local, quien está
presionando. Ahora es como que recuperó un poco más Ariel y está buscando liquidar el compromiso. Yo creo que con un gol ya se liquida esto por el cansancio que ya están teniendo los jugadores. Bueno, pero faltan muchos minutos por jugarse. Ahí se va Nilson Torres. No se apura mucho. Se va a encargar este centro entonces. Ahí en el área todos preocupados. La defensa de Berendá nuevamente un complicadísimo trabajo. Cuando hay una pelota parada entonces es un peligro. Ahí está, autoriza el árbitro, va la pelota arriba. Salta el defensor. Actúa de defensor ahora González. Sacó esa pelota. Julio Pereira pelea por allí. Ganó Pereira. Vamos a ver qué hace Pereira. Salió su marcación. Qué bien pase. El pase para Enelio Navarro. No y estaba cobra. habilitado, ¿eh? Para mí que estaba... Bueno. Vamos a ver entonces. Para mí que está un poquito adelantado. No se ve bien. Vamos a ver la imagen. repetición, pero tengo mi duda de acá. Pero bueno, era una muy buena jugada porque Navarro partía solo realmente en el ataque. Sí, señor. Ahí ya cobró tiro libre. Buscándole a Bazán. Buena la cobertura, Ronald Caballero. Ya sale jugando rápidamente el portero. Bueno, quiere salir jugando rápidamente, pero finalmente todavía está allí. Bueno, se complica bastante para el equipo visitante, quien está buscando ganar el partido porque ese es el único que realmente le va a necesita. El resto no le sirve si quiere seguir con vida. Ahí está David Carvajal, quiso pasar de dos marcaciones, pero recupera Barreto, se va el capitán de equipo, Mateo Benítez lleva la pelota, Benítez el remate, directo el rebote le queda para Navarro, y es gol. Gol del Sportivo Berendá, señoras y señores. Enelio Navarro se fue el rebote, después el rebote de Benítez, increíble lo que acaba de aprovechar Enelio Navarro, el recién ingresado, señoras y señores. Y decíamos, la ilusión estaba intacta y el Sportivo Berendá acaba de anotar el tercero para el 3-2. Después un remate de Mateo Benítez. Pasa a ganar 3-2, Ariel. Y lo decíamos, ojo con esta porque dejaron un espacio para Mateo que se animó porque tenía a sus compañeros también para hacer el pase. Y el rebote del arquero y aprovechó el rapidito para esto, entró también Navarro. Aprovechó el rebote y con esto logra dar la vuelta. Pero qué partidazo, 5 goles de 1-0, 2-1 y después ahora 3-2 de vuelta. Y qué partidazo se nos viene porque falta mucho todavía en el compromiso. Sí, señor, aflojó, decíamos, aflojó el Sport San Nicolás y justo cuando como que se iba recuperando ahora, le da el golpe y este jugador, muy querido por cierto, es Enelio Navarro, un jugador local de la liga, quien anota después de una viveza espectacular, y porque estaba muy atento y además de puntín con la pierna zurda. Realmente le da vida al Sportivo Berendá. Con este resultado van a un tercer partido. Obviamente, falta mucho todavía, pero para la alegría de la hinchada que acompaña hoy, está demasiado bien. Y realmente sí, 5 goles. Y cómo se dio también, pero le decía, bajó un poco San Nicolás en la segunda etapa, porque estaba esperando, porque tenía el resultado a su favor y se confió de más realmente el conjunto local. Por eso logró dar la vuelta, ¿verdad?, del conjunto de Berendá, porque lo fue empujando de a poco. Los cambios también ayudaron, eso hay que decir. El ingreso de Augusto y también Navarro, ni que decir que ahora abrió un gol. El Augusto fue el pase para el descuento, o sea, el empate, mejor dicho. Y con esto logró dar la vuelta y uno se pregunta cómo reacciona después de esto, ¿verdad? San Nicolás, que tampoco tiene mucho cambio ahora, porque ya metió todo Bazán y entró el otro chiquilín también, Ortega, el 18. Entonces, con esto, ver cómo reacciona, ¿verdad?, el conjunto local, porque ya vamos recién a los 32, o sea, falta todavía 12 a 15 minutos para que culmine este compromiso. Sí, señor, ahí. Ahora sí se puso mucho más interesante el compromiso. Mucho más interesante el compromiso. ¿Por qué? Por el que el equipo visitante está logrando su objetivo, que es de ganar y forzar a un tercer partido. ¿Se viene la finalísima, Ariel, o tenemos que esperar? Hay que esperar, falta mucho todavía, realmente. Todo puede pasar porque ya vimos 5 goles y creo que hay bastante espacio todavía para que se den más goles. Bueno, ahí está González, comete una falta. González, que tiene ya tarjeta amarilla.
realmente debe cuidarse. Realmente debe cuidarse, más todavía con este resultado que le está dando vida. Pues se vendrá un posible próximo partido. Entonces, hay tiro libre. Ahí está Fonseca nuevamente. Sí, es Fonseca. Para el centro, se prepara Bazán y compañía. Viene la pelota directo para las manos del portero. Casi le pasa la pelota Johnny Cabrera para el susto de sus defensores en la hinchada. Entonces, atajó esa pelota. Estuvo al límite. Sí, casi pasó en falso, porque le pasó un poco el balón, pero bien como atajó también el balón sin dar rebote. Bueno, sale con un pelotazo hacia arriba. Choca por allí Fernández con González. Navarro pelea con Diego. Al final, Diego y Navarro son los que pelean más. Le sale mejor también. Julio César cae por allí, piden falta. Sale jugando ya el Sport San Nicolás. Nilson Torres. Torres quiso jugar, se equivoca. Ya recupera Mateo. Mateo y un partidazo el capitán del Sportivo Guarentá también. Realmente ahí sí se equivocó un poco, pero forzó para el tercer gol, la verdad, para el 3-1. El remate que no pudo también agarrar bien el portero. Jugó una mala jugada porque tocó primero en el suelo, rebotó. Y le rebotó. Entonces, sí estamos viendo este compromiso. Momentáneamente se suspende el festejo, Ariel, para la tarde de hoy. Momentáneamente veremos qué pasa. Falta todavía unos 10 más adición. El Sport San Nicolás que está perdiendo por 3-2. Un partidazo, muchos goles. Ahí va el centro, cuidado el portero con el puño. El rebote le queda para Bozán. Es David Carvajal, el gol. El gol del Sport San Nicolás, señoras y señores. Doblete para el jugador número 7, David Carvajal. Acusaron de una falta ahí. Que te decía, Mariel. Sí, sí. Momentáneamente era el... Sí, porque era... ¡Qué golazo! Le duró poco también la felicidad a Guarentá. El gol que lo hizo y qué golazo otra vez David Carvajal, aprovechando el espacio. Todas las pelotas vía aérea le complicó realmente el juego al conjunto de Guarentá, que lo sufrió bastante realmente por la vía aérea. Sí, señor, llega el tercero. Mirá Saldívar también muy enojado al árbitro. Llegó el tercero, el 3-3 para el Sport San Nicolás, y con esto... Porque todos los toquecitos cobraban en el área, y justo en esta ahora no cobró, porque hay que decir, cubrieron realmente al árbitro. No sé si en la repetición se y puede por dar eso, una falta. Así mismo. Bueno, le presionan todos los jugadores prácticamente del Sportivo Guarentá al árbitro principal, quien ya cobró. En la repetición, veremos. vamos a ver la repetición, señores. Nosotros vamos a ver en la repetición, mientras nuestro camarógrafo sigue la jugada actual. Bueno, ahí la gente está viendo la repetición. Bueno, entran los policiales también porque... Ingresa la policía porque... Bueno, ya está. Justamente estaban hablando de esto, de que podría pasar este tipo de incidente, pero el técnico también que ingresa, creo que le van a expulsar. La policía que ingresa también. Señoras y señores, llegó el empate del Sport San Nicolás. Sí, pasó de todo también en el área, por eso el enojo de los jugadores de Guarentá. En la repetición se ve una obstrucción también al arquero. Muchas cosas también, ¿verdad? Y bueno, ahí está Mateo, que trata de tranquilizar a sus jugadores. Y de eso se estaba hablando, Ariel, del domingo pasado ya. De esto se tenía miedo porque la gente ya no quiere más seguir el fútbol. Justamente por eso. Hay muchas cosas que ocurren, entonces en momentos así explota. Y no sé en qué te va a terminar, pero lo más probable es que se finalice el compromiso también. Bueno, señoras y señores, momentáneamente paralizado el juego. Paralizado el juego. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué decisión toma el árbitro principal. Se reúne ahí con los policías. Están nerviosos los jugadores. Más o menos esto se esperaba luego. Más o menos se esperaba luego. Vamos a ver qué dice. Los jugadores quieren jugar, pero uno de los ayudantes quiere sacarle a los... Elvio Elvio está indicando Martínez de que hubo algo de por medio y no sé.
están nerviosos también los ayudantes técnicos, todos los que están. Y bueno, ahí se va el capitán a hablar con el árbitro, Mateo Sí, Benítez, que Mateo claramente Benítez está. quiere jugar el partido. Los jugadores quieren jugar por los dirigentes, creo que ya... Sí, sí. Y Están no sé, en la enojadísimos. repetición se ve... No, varios y eso, jugadores ahí. ¿sabes por qué el nerviosismo? Por lo que vos ya estabas comentando, eso ya ocurrió el partido El domingo pasado. Ahora. pasado Y empezó por todo. eso los dirigentes ya estaban nerviosos, todo lo ocurrido fue el partido pasado, y por eso estamos viendo estas cosas que está pasando ahora, ¿verdad? El domingo pasado empezó todo esto, más o menos se esperaba lo de hoy, así. Bueno, están Más o nerviosos los menos el jugadores. domingo pasado empezó todo esto cuando se anuló un gol al Sportivo Berendá, ¿verdad? Y terminó ganando el equipo visitante. Bueno, Viendo la discusión repetición entre los nuevamente. que están tan nerviosos. Ahí le sacan entonces a uno de los dirigentes del club visitante. Creo que van a continuar a jugar. Sí, sí. Bueno, estamos viendo la repetición, realmente hubo un empujón claro Una al... lástima lo que estamos viendo. Sí, sí, una lástima. Cómo es la final de la Liga Deportiva de Arequipa de fútbol. Una lástima realmente lo que estamos viendo. Ahí ingresan nuevamente los jugadores. Ahí se acerca también el presidente del club. Va a ingresar también en el campo de juego. No sé en qué va a terminar todo esto, pero los árbitros seguramente ya tienen alguna conclusión. Busca la tarjeta. A ver a quién le da. Amarilla para... A ver a quién le da amarilla. Entonces... Sí, tienen que haber también tarjeta de por medio porque se fueron con todo al juego, al técnico, o sea, al técnico, no, al referee, ¿verdad? Amarilla Por el para Saldívar, Sí, quien le reclamó bastante realmente sí, al se fue con principal. todo. Y bueno, después vamos a estar viendo mejor las imágenes. Ahora mismo no estamos Sí, pudiendo uno ver en bien viendo, acá. De acá, bueno, la calentura también de todo lo que está pasando. Viene con una roja para el DT. Aquí al técnico. Al DT, entonces expulsado. Sí. Torres sale expulsado. El DT Entró del muy Deportivo nervioso Arendá también. le van a sacar ahora. Bueno, está el DT que está... Con este resultado se corona campeón el Sport San Nicolás. Estrella número 6 sería Ariel. Y bueno. ¿Cuántos minutos quedan? Unos 10 minutos máximo. Y era así... Habría... Bueno, 3 balones tiene que estar, dice. Pregunta por el balón. Cuando solo uno, ¿verdad? Tiene que haber 3, dice el árbitro. Ahora van a buscar otro más. Bueno, creo que esto se va a reanudar, señoras y señores. Pues los jugadores de Berendá quieren jugar. A unos dirigentes realmente quisieron retirarle a todos sus jugadores. Nunca se ha visto, ¿verdad? Pero casi hicieron en la tarde de hoy. Y esto se va a reanudar. Continúa el compromiso entonces. Después del gol de David Carvajal, doblete para él. Están empatando 3-3. Sport San Nicolás es campeón actualmente. Va a salir Daniel Benítez. Benítez, el pelotazo hacia adelante, buscándole a Bazán. Bazán amagó. Después deja la pelota. Ahí Ronald Caballero agarra la pelota, sale jugando con Augusto Barrios. Barrios con Enelio Navarro. Navarro pierde la pelota. Velázquez quiso jugar, pero se equivoca también. Espíndola tiene la pelota, juega para Caballero. Caballero sale jugando para el Sportivo Berendá. Faltan pocos minutos para que termine este compromiso. Veremos cuánto de adición porque se perdió bastante tiempo después de esa pausa. Ahí se equivoca Barreto, sale jugando ya Torres para David Carvajal. Cuidado que se va David. David para el jugador número 9, quien ingresó recién es Bazán para liquidar el compromiso. Increíble. Erró el arco Bazán, que tenía todo realmente para liquidar. Para sellar, liquidar. Campeonato, sí. Sí, señor. No lo hizo Bazán, el autor del gol domingo pasado. Sale jugando rápidamente el Sportivo Berendá. Ahí el empleo cambió Espínola. Espínola para González. González quien pelea por allí. Se va con todo también. Creo que
comete una falta. También ya nervioso el jugador número 9. Ahí con Nilson Ojo, Torres y sacó amarilla. Se equivoca el árbitro también. Amarilla para Torres. Pero González no, ¿verdad? González Porque no, ya porque tiene ya amarilla tiene. González. Y no Imagínate quiere, si le expulsa a uno. no quiere complicarse el partido también porque fácilmente pudo haber expulsado a González también. Entonces, Sí, por sí, doble tarjeta. también. Se le salió un poco el Y- control pero también. no le conviene hacer el juego a Guarenta porque está perdiendo tiempo con esto. Entonces, un nerviosismo innecesario realmente para el conjunto visitante. Sí, señor. Tiro libre que le corresponde al equipo local Sport San Nicolás. Ahí está. Fonseca nuevamente con la pelota parada. El encargado de meter los centros. Ahí está Barreto. Un poquito más atrás para Caballero. Caballero para Barreto. Sale jugando Barreto. Cuidado, pierde la pelota Barreto. Se complica por allí. No pasa nada, dice el árbitro. Ahora sí, comete mano el jugador. Contención de balón ahí. Ya sale jugando Mateo Benítez. 9 minutos más. Benítez para González. Saldívar para Augusto Barrios. No pasó esa pelota. Espínola juega hacia atrás con el portero Johnny Cabrera. Cabrera para quién? Para Barreto. Barreto tiene la pelota. Guaranda que sigue buscando el resultado que le pueda dar vida realmente para llevar a un tercer partido. Cruza Mateo Benítez. Le queda para Augusto Barrios. Se prepara Augusto Barrios. Pues vamos a ver qué hace Augusto. Directo en las manos del portero. Muy débil. Ya se estaba cayendo. Ya se estaba cayendo. Entonces Augusto Barrios después quiso rematar. Y bueno, ya está en las manos de Daniel Benítez. Va a salir jugando Daniel. Pelotazo hacia adelante. Bazán pelea por allí. Peinó el jugador Torres. Pudo atajar esa pelota Johnny Cabrera, que sale otra vez rápidamente con un pelotazo hacia adelante. Ahí pelea González. Bajó de pecho. González, vamos a ver qué hace. Se da la vuelta a González, pero pierde la pelota. Pelea por allí. Bueno. Saca otra vez la defensa del Sport San Nicolás. Vamos a ver. Está Enelio con Saldívar. Saldívar, Enelio. El rebote por otra vez para Lomaquis. También se enredan los defensores por San Nicolás. Ya no sale más ni una jugada, Ariel. El cansancio también ya se ve en ambos equipos, no solamente de De Guarenda, igual que forma, pelea los jugadores por... Guarenda solo empuja ya porque necesita, pero Saldívar está como un 9 más ahí y San Nicolás tampoco se está replegando mucho. Cuidado que se va David Carvajal nuevamente. Se va con todo. Sale el portero Johnny Cabrera. Atento estaba también. Tenía mucho espacio David Carvajal. Qué jugador tan peligroso que tiene el equipo albiverde. Buen jugador David Carvajal. Hizo un espectacular trabajo el día de hoy. Que le está dando el título a su equipo. Cuidado, se va González. González se mete. Se metió por ahí González. Le empujaron. Pedía falta. Bueno, no pasó nada, dice el árbitro. Entonces se levanta otra vez González. Bueno, perdió la emoción Ariel de ese conflicto ahí, perdió la emoción del partido. Y ahora están jugando más o menos como se puede, pero fútbol clara ya no, ¿verdad? Ahí está peleando el Sportivo Guarenda. Barrios sale para Saldívar. Saldívar para quién. Se equivoca. Le vuelve otra vez la pelota para él. Se mete por ahí. Mateo quiso cruzar, pero no pasó la pelota. Ahí está Espínola. Espínola de media cancha tiene Barreto. Lleva la pelota Barreto. Buena jugada individual. Barreto sabe. Vamos a ver si toca para alguien. Le metió un pelotazo para Navarro. Era muy buena la idea porque picó ahí Navarro, pero llevó una marca ahí también encima. Tenía una buena marca. Sí, se espera también Barreto eso. Mientras ya van pasando los minutos, hemos dicho que agregó 9. Bueno, fue falta entonces. Después Falta le empujó de Torres. Fue una falta clara. Sí, un Nada respiro que también discutir. para No sé por el qué lo conjunto hizo. de San Nicolás. Realmente estaba solo. Podía haber, no sé. Era evitable la falta, Lara. Era evitable. Y Torres ahí con el cuerpeo. Y también la experiencia de Bazán. Una vez más. Bueno, un respiro entonces para el equipo local. Y ya van pasando los minutos. Sí, señor. Ahí se prepara
Nuevamente Fonseca, si no me equivoco. Sí, señor, Fonseca nuevamente ya preparando este tiro libre. Uno más para San Nicolás, faltando ya algunos minutos para terminar. Otra jugada peligrosa. Otra jugada peligrosa para el equipo local, entonces le deja para Velázquez, Torres. Bueno, Nilson Torres entonces se va a encargar. Nilson, en realidad es un nombre. Nilson Torres es el que va a rematar muy fuerte, muy arriba. Señoras y señores, saque de portería para el Sportivo Bugarenda. ¿Cuántos minutos? 48, 49. Porque todavía Sí, sí. 4 minutos más, entonces para 4 o 5 minutos. Bueno, Bugarenda que tiene que apurarse porque no le queda mucho, la verdad. Bueno, allá sale jugando Caballero. Caballero con Barreto. Barreto mira hacia adelante. Para mí es la figura del partido. Dieguito Caballero. Le cometen falta. Nos cobra ahora sí. Hay tarjeta amarilla del recién ingresado Ortega. Entonces, rápidamente se prepara Diego Barreto para el centro. Se apura el Sportivo Bugarenda porque se ilusiona todavía con meter un gol y llevar a otro partido. Vamos a ver. Se prepara Diego Barreto. Diego Barreto muy cansado también ya. Ahora sí. Autoriza el árbitro. Va el centro de Barreto. Sale el portero tranquilamente a dominar esa pelota. Tranquilamente Daniel Benítez. Bien por el arquero que sale bien, sí, sí. Bien, seguro por la vía aérea. Cosa que no pudo aprovechar el día de hoy del conjunto de Bugarenda. Sí, señor. Ahí está entonces. La equivocación que tuvo fue del gol anterior. Del último gol del Sportivo Bugarenda, donde rebotó de él. Entonces, por ahí el error que tiene. Ahí está Nelius Navarro. Un poquito más atrás le dice el árbitro. Ya juega con Torres. Torres, el pelotazo hacia adelante. Peinó muy bien González. No estaba nadie por allí. Saldívar que se convierte en un atacante más. Ahí sale Johnny Cabrera también. Ya juega con el Diego Barreto. Barreto lleva la pelota. De un excelente partido Diego Barreto para Mateo Benítez. Otro buen jugador también. Pelea por allí. Mateo. David que pasa por uno. No pasó de Diego. Muy buena la cobertura. Diego recupera, sale, hace una jugada excelente. Dieguito entre 4 y hay falta. Sí, señor, hay falta sobre Barreto. Otro tiro libre que le corresponde al equipo visitante, Ariel. Sí, sí. Falta menos para que termine este compromiso. Para destacar realmente, ojo con esto. Ahí se va Navarro. Navarro busca la individual. Vamos a ver qué hace. Y ganó nomás. Justo por la pelota se fue. Ahí Fonseca con la pelota. Fonseca se fue por el jugador González. Vamos a ver qué hace. Saque de mano que le corresponde al Sport San Nicolás. A ver, González que ya está muy cansado también. No le está saliendo mucho. Ahí juega Fonseca hacia adelante, pero no está nadie, sus compañeros. Bazán que ya se pelea con Torres ahí también. Vamos a ver en qué termina esto. Ahí peinó otra vez Fonseca. Bazán que recibe. Pelea con Barreto. Recupera ya Navarro la pelota y el pelotazo hacia adelante para Julio César. El rebote le queda para Augusto Barrio. Estaba en posición adelantada, dice. Bueno, offside. Bueno, cobró por el juego. Bueno, sí. Ciertamente el compromiso. Ya se va, ya falta como 3-2 minutos. Y bueno, de a poco también el público se va levantando. Porque con este resultado del 3-3 se está consagrando campeón el conjunto de San Nicolás. Sí, señor. Se está consagrando campeón el equipo del Sport San Nicolás. Por segunda vez consecutiva. Segundo año consecutivo, mejor dicho. Lo está repitiendo lo que fue el año pasado. Después un muy buen campeonato. Creo que no perdió ni un partido, si no me equivoco, Ariel. Y realmente no invicto ahora, campeonato invicto. Sí, señor. Ni siquiera en la final. Entonces, está llegando de forma invicta. Entonces, el Sport San Nicolás. Ahí tiene la pelota Diego Barreto. Barreto, vamos a ver qué hace. Barreto y la jugada individual, como es su característica, le sale bastante bien.
Ahí va, juega para González. González para Espínola. Espínola pelea por allí, pierde la pelota. Bazán ya tiene, juega un poquito más atrás para Fonseca. Fonseca le va a jugar para Bazán, no pasó esa pelota. Ahora sí le queda para Bazán y el pase para David, no pasó esa pelota. Sale jugando ya Ronald Caballero. Caballero para Barreto. Barreto otra vez. Barreto para Nelio Navarro. Sale con todo Cabrera también, con un pelotazo hacia adelante y terminó nada más el compromiso. Señoras y señores, el Sport San Nicolás se consagra campeón de la Liga Deportiva de Araucá, año 2026. Toda la seguridad ya dentro del campo de juego para resguardar a los árbitros. Creo que violencia no hubo, ¿verdad? Pero fue un intento más bien de retirarse. El equipo retirar a su equipo y esas cosas, entonces esto ya bueno, ya culmina, y no, gracias a Dios, no hay ningún tipo de violencia, más bien fue dentro del campo de juego. Se retiran los árbitros también. Con este resultado, Ariel, el Sport San Nicolás es nuevo campeón de la Liga Deportiva de Araucá. Sí, señor, de nuevo, sexta estrella, bicampeonato. Realmente vimos 6 goles. Qué final, pasó de todo también, eso hay que decir. También, bueno, el festejo ahora del público local que no logró el partido, no logró ganar, mejor dicho, pero consiguió por sobre todo empatar y con el resultado que trajo del partido pasado, con esto logra su campeonato, su sexta estrella. Así que bueno, asimismo estamos viendo el festejo. Felicitaciones al conjunto de San Nicolás, una vez más campeón entonces en la categoría primera. Y la incógnita de la categoría sub-20, porque pasa a tercer partido, entonces se va a jugar el próximo fin de semana seguramente. Así que bueno, así estamos viendo el festejo del conjunto local y todo lo que conllevó también esta final, Paulino. Sí, señor. Nosotros hasta aquí vamos a estar haciendo la cobertura. Agradecemos muchísimo a la gente que estuvieron auspiciando nuestro trabajo. Muchas gracias a todos los auspiciantes. Gracias a ustedes también por estar conectados, dando el respaldo a nuestro trabajo de Pulse Sport Más. Hoy hicimos como pudimos, prácticamente con Ariel, como estarán escuchando. No grité ni un gol, estoy muy afónico. Aparte de eso, no es mi especialidad también, pero pudimos cubrir por lo menos la cobertura, porque los compañeros tampoco podían, hablamos los otros compañeros. Entonces, agradecemos igual por el apoyo, pudimos por lo menos completar la cobertura de hoy. Bueno, nos vamos. Muchas gracias Ariel, Eddie, Kevin, a todos los compañeros de Araucá Deportes también un saludo y felicitaciones por este campeonato al Sport San Nicolás. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias.